Ok, bueno, buenas tardes. Hoy vamos a hablar entonces de retinopatía y neuropatía diabética. Y vamos a hacer un ejercicio un poquito diferente hoy, en el sentido de que después de cada uno de los temas, después del tema de retinopatía, al final cuando veamos lo de neuropatía, vamos a hacer un ejercicio didáctico para tratar de mejorar un poco las habilidades de comunicación de ustedes. Entonces, además de lo que hacemos normalmente de las votaciones, este tipo de cosas, ya les voy a explicar cuando se acerque esa dinámica al final. Es más un ejercicio didáctico que cualquier otra cosa, no se estresen por eso. Entonces, vamos a hablar de retinopatía en la primera mitad, luego vamos a hablar de neuropatía diabética y como les decía, en medio vamos a hacer un poquito de esta parte del ejercicio didáctico. Entonces, vamos a empezar por retinopatía diabética. Lo primero aquí, ¿qué tan común es la retinopatía diabética? Entonces, esos son estudios a nivel mundial de diferentes sitios, donde está explorando, donde está evaluando la prevalencia, o sea, la frecuencia en la población de personas que tienen diabetes, de que tengan retinopatía. Pero el segundo apellido que tiene esto es que vea que ya estamos incorporando aquí qué método hicimos el diagnóstico. Y eso fue por fotografía. Entonces, probablemente esta es el método diagnóstico de tamizaje, el método de tamizaje más costo efectivo que hay para grandes poblaciones. Y ya vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, vean cómo los datos son realmente más o menos consistentes a nivel mundial. Entonces, independientemente de donde estemos evaluando, aproximadamente alrededor del 25% de las personas que tienen diabetes, aquí estamos hablando predominantemente de diabetes tipo 2, van a tener algún grado de retinopatía. Retinopatía proliferativa es un poquito menos del 5%. Maculopatía, o sea, algún problema macular, vea que incluso es más común que la retinopatía proliferativa. Y edema macular clínicamente significativo, o sea, con compromiso de la agudeza visual, va a terminar siendo alrededor del 5% de las personas que tienen diabetes tipo 2. ¿Ok? Entonces, edema macular es mucho más común de lo que nosotros pensábamos. Y ya vamos a conversar un poquito más sobre eso. Entonces, en general, viendo esto, digamos, viendo a grosso modo esto, entonces, la prevalencia general anda aquí entre 25 y 30%. Entonces, podríamos hablar que en números redondos, aproximadamente un tercio de la población con diabetes tienen retinopatía diabética. De este tercio que tienen retinopatía diabética, perdón, de este tercio, ¿verdad? Un tercio adicional, entonces aquí estamos hablando del 33%, aproximadamente 11%, van a tener retinopatía diabética que amenaza la visión, definido por la presencia de retinopatía diabética no proliferativa severa, especialmente en diabetes tipo 1, o edema macular en pacientes que tienen diabetes tipo 2. Y al igual como vimos la semana pasada, la presencia de retinopatía nos aumenta el riesgo de mortalidad. Es decir, si nosotros tenemos retinopatía, la probabilidad de que tenga otras complicaciones microvasculares asociadas tipo neuropatía o nefropatía es mucho mayor. Y el paciente que ya tiene retinopatía nos está hablando de mal control durante mucho tiempo y por lo tanto también tiene mayor mortalidad. Entonces, vea que dentro de lo que conversamos la semana pasada es que los pacientes que tienen nefropatía, una de las formas de distinguir si la nefropatía es por diabetes o no, es haciéndolo en fondo de ojo. Y si nosotros documentamos que tienen retinopatía, es muy posible que la nefropatía sea diabética. Pero si el paciente tiene nefropatía y no tiene retinopatía, había que pensar en otras causas. Entonces, vea la asociación tan estrecha que existe entre retinopatía y el riesgo de otras complicaciones microvasculares. Okay. Este estudio es interesante por diferentes razones. Primero que todo, entonces, estos son pacientes que se hospitalizaron por hiperglicemia para controlar la hiperglicemia. Entonces, a la hora de hacer la evaluación de la retinopatía, más de la mitad, un 56%, no tenían retinopatía. Pero vea que 15% tenían retinopatía leve, 13% retinopatía moderada, 1% retinopatía no proliferativa severa, 12% retinopatía proliferativa y 6% de los pacientes tenían edema macular. Y a estos pacientes, prácticamente a todos se les había dicho que durante el último año tenían que hacerse un fondo de ojo. Y sin embargo, no se habían hecho el fondo de ojo. Entonces, ¿y por qué fue? Entonces, dentro de los pacientes que no habían realizado el fondo de ojo en el último año, entonces vea las razones que dieron los pacientes. Por limitantes en el transporte o limitantes físicas que no le permitían ir a hacerse el fondo de ojo. Tengo muchas otras citas, estoy muy enfermo, estoy muy ocupado, entonces no puedo pagarlo, que en nuestro medio, digamos, por lo menos a nivel institucional, esto no debería ser una limitante. Pero esto es llamativo, 20% de los pacientes no fueron donde el oftalmólogo a hacerse un fondo de ojo porque no lo vieron como prioritario.
Otro 12% de los pacientes, ¿okay?, dijeron que era porque no tenían síntomas. Y otro 10% era porque no habían sacado el rato. Entonces, si nosotros sacamos esto entre alrededor del 40-45% de los pacientes, sencillamente dejaron de acudir al oftalmólogo a hacérselo porque sencillamente no le dieron la prioridad que pensaba que tenía que tener, porque no tenían síntomas o porque no sacaron el rato para ir a hacerse el examen del fondo de ojo. Ok, ya viendo los datos nuestros de Costa Rica, esto es un estudio de hace 10 años, entonces, estos son 1,300 pacientes diabéticos tamizados en el servicio de oftalmología de la clínica Clorito Picado. Y esto se hizo entre abril del 2008 y marzo del 2009, entonces durante un periodo de un año. Dentro de los cuales, en este año, en atención primaria, encontraron que 15% de los pacientes tenían retinopatía diabética, de los cuales 5.8% tenían leve, no proliferativa leve, 3.9% moderado, 4.7% severo y 0.6% de los pacientes de retinopatía proliferativa. Y edema macular en 2.6% de los pacientes. Entonces, ahorita vamos a ver por qué le doy tanta importancia a edema macular. Entonces, vea que estos pacientes asintomáticos, ¿verdad?, en el tamizaje general, prácticamente 17-18% de los pacientes tenían algún grado de retinopatía que si no hubiera sido por el tamizaje, no los vamos a diagnosticar. Ok, entonces, a ver, Benjamín y Michelle, que son los que están conectados por el momento. ¿Cómo se sienten ustedes con el fondo de ojo? ¿Ustedes dirían que se siente capaz de realizarlo y poder diagnosticar retinopatía? ¿Han hecho alguna vez un fondo de ojo, pero nunca han visto retinopatía? ¿Nunca han hecho siquiera un fondo de ojo, verdad? ¿O no se sienten capaces de diagnosticar retinopatía diabética en general? A ver, ¿quién quiere empezar? ¿Benjamín o Michelle? ¿Qué opinarían ustedes? Doctor, bueno, la verdad, bueno, como hemos estado fuera de los hospitales tanto tiempo, tengo mucho tiempo de no practicar, pero todas las veces que traté un fondo de ojo me costó mucho y la verdad no lograba ver muy bien, entonces creo que no sería capaz de diagnosticarlo. Ok, está bien. Aprecio la honestidad, ya vamos a comentar de eso. Benjamín. Sí, similar que Michelle, tengo bastante tiempo de no practicar hacer fondos de ojo. En el tiempo que estuvimos en el hospital, sí tuve la oportunidad de ver algunos casos de retinopatía diabética y tal vez no de lograr estadificar la enfermedad en si es o no proliferativa, pero por lo menos sí en ver que algo es anormal. Ok, y a ver, ¿alguien se atrevería a dar un número de qué tan sensible es el fondo de ojo hecho por un médico general? ¿Cuántos va a detectar de retinopatía? ¿Qué tan sensible es? ¿Qué pensarían ustedes? Bueno, yo un número como tal no sé, pero sí pensaría que es poco sensible. Poco sensible, ¿verdad? Los estudios indican, por ejemplo, oftalmoscopía directa, el fondo de ojo común y corriente que nosotros hacemos, hecho por un endocrinólogo o un diabetólogo, que estamos en estas todos los días, estamos viendo pacientes con diabetes y todo, anda alrededor del 70%. Y le cuento, por ejemplo, que el último paciente que vi ahora antes de la clase, en la mañana, entonces es una señora que ya está con fotocoagulación, es una paciente nueva, ya está con fotocoagulación con láser, y yo lo que le vi fueron nada más las cicatrices de la fotocoagulación. Yo no le vi ninguna lesión de retinopatía que me dijera por qué le habían hecho la fotocoagulación. Entonces vea que incluso que nosotros que lo hacemos todos los días, anda alrededor del 60-70% aproximadamente de sensibilidad. Si nos vamos a medicina interna, entonces medicina interna tiene una sensibilidad para fondo de ojo y detectar retinopatía diabética de alrededor del 50% nada más. Y más abajo, entonces, atención primaria anda alrededor del 30%. ¿Okay? Por eso es que ahorita vamos a ver al final las recomendaciones que dan los expertos, es que no es hacer el fondo de ojo nosotros, es tamizar fondo de ojo con un oftalmólogo o con fotografía retiniana. Entonces, lógicamente hay que hacerle fondo de ojo porque si le vemos la lesión, con más razón hay que referirlo, ¿verdad? Pero aún cuando nosotros le hagamos el fondo de ojo y está normal, este paciente debería ser evaluado por el oftalmólogo o hacerle una fotografía retiniana. Ok, entonces, ya Benjamín mencionó un poquito lo de la clasificación. Entonces, aquí hay una clase, vamos a revisar un poco la clasificación de la retinopatía. Y a grandes rasgos vamos a clasificarlos en retinopatía no proliferativa, retinopatía proliferativa o edema macular. Entonces, no proliferativa, que es el más común, o lo que antes se conocía como retinopatía de base, se caracteriza por la presencia de hemorragias. Entonces, aquí no tenemos tantas hemorragias y ahorita vamos a ver otra foto que sí tiene hemorragias.
Vamos a tener microaneurismas, que son estos, ¿me ven las flechas? Cuando estoy moviendo el puntero. Sí, sí se ve. Sí, ok. Entonces, microaneurismas son estos puntitos aquí que estamos viendo. ¿Okay? Estos puntitos aquí que normalmente no debería estar. Estos son microaneurismas. Ah, bueno, aquí, esto sí es una hemorragia, ¿verdad? Estos son microaneurismas. ¿Okay? Entonces, estos son los microaneurismas que estamos teniendo. Podemos tener exudados duros. Exudados duros son estos. Estos son los exudados duros. Y estos exudados duros lo que me traducen es alteraciones en la permeabilidad vascular. Entonces, estos son depósitos de proteínas que se producen por los trastornos en la permeabilidad del vaso sanguíneo. Y edema macular, ¿ok? Este edema macular, nosotros no lo podemos ver en un fondo de ojo común y corriente, porque nosotros no lo vemos de manera tridimensional. Entonces, este edema macular lo va a poder evaluar el oftalmólogo con oftalmoscopía indirecta o, ¿verdad?, a través de un estudio que se llama OCT, que es la tomografía de coherencia óptica, que ahorita vamos a ver en un minuto. ¿Okay? Lo que sí podemos suponer es que si nosotros tenemos exudados duros aquí, muy cerca de la mácula, esta es la mácula. Entonces, si nosotros tenemos los exudados duros aquí, muy cerca de la mácula, es muy posible que el paciente tenga edema macular, pero yo no puedo ver el edema macular. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos la hemorragia, aquí tenemos los microaneurismas, ¿ok? Aquí tenemos los exudados duros. Por otro lado, entonces vamos a tener la retinopatía proliferativa. La retinopatía proliferativa se va a caracterizar entonces por tener más de 5 exudados blandos, ¿ok? Entonces, exudados blandos podría ser, ahorita vamos a ver otra foto. Los exudados blandos lo que traducen son infartos retinianos. Entonces, eso es isquemia, infartos retinianos. Vamos a tener anormalidades microvasculares intrarretinianas, entonces lo que se llaman IRMAs, ahorita vamos a verlos también. Y, o si no, esta malformación de aquí, ¿verdad? Que son los capilares en arrosariados o en salchicha, ¿verdad? Es esto, ¿ok? Y por la presencia de, esta es la retinopatía preproliferativa. Entonces vamos a tener los IRMAs, los exudados blandos o los capilares arrosariados. Entonces, déjenme ver aquí. Entonces, por ejemplo, estos son los exudados blandos. Estos son zonas de infarto retiniana. Estos son los exudados duros, que estos son las zonas donde vamos a tener la translocación o las alteraciones en la permeabilidad vascular con trasudado de proteínas. Estos son los IRMAs. Entonces, veamos cómo es un vaso sanguíneo tortuoso, ¿verdad? Con esas anormalidades aquí, nuevamente. ¿Okay? Estos son los IRMAs. Estos son los exudados duros. Estos son las hemorragias. Aquí tenemos hemorragias. ¿Okay? Estos son hemorragias. Aquí tenemos hemorragias también. Estos son exudados blandos. ¿Okay? Y la retinopatía proliferativa se caracteriza por la presencia de vasos de neoformación en retina o en iris. Entonces, evidentemente, esta retina como tal nos lleva, veamos que estamos teniendo vasos de neoformación que son totalmente anormales. ¿Okay? ¿Cuál es la importancia de esto? Entonces, ¿cuál es la vía? ¿Por qué vía creen que ustedes que hay esta progresión de retinopatía no proliferativa hacia preproliferativa y finalmente hacia retinopatía proliferativa? ¿Por qué tenemos crecimiento de vasos sanguíneos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál es el mediador fisiopatológico principal? Ese es el VEGF, ¿verdad? El factor de crecimiento derivado vascular y del endotelio, Vascular Endothelial Growth Factor. Y aquí lo que está sucediendo realmente como complicación microvascular. Entonces vamos a tener una isquemia a nivel retiniana, donde nosotros tenemos alteraciones en la perfusión y tenemos isquemia. Como respuesta a la isquemia se libera el VEGF. Y los niveles intravitreos del VEGF en pacientes que tienen retinopatía son más altos comparado con los pacientes que no tienen retinopatía. Entonces, este estímulo del VEGF, eventualmente, entonces vea que por eso también se producen las zonas de infarto retinianos, entonces los exudados blandos. Entonces, esto me lleva al estímulo de la liberación del VEGF y este VEGF, entonces, como respuesta, vamos a tener vasos sanguíneos de neoformación. Entonces, para alivianar esta isquemia que se está produciendo en la retina. El problema con ello es que estos vasos sanguíneos nuevos tienen una arquitectura anormal y estos están por encima de esta capa de la retina. Y por lo tanto, el problema está en que estos vasos de neoformación eventualmente pueden traccionar, pueden jalar la retina
y llevarme a producir desprendimiento de retina. Entonces, ¿qué pensarían ustedes? Este paciente que tiene, si únicamente tiene vasos de neoformación, debería tener trastornos visuales. Va a tener visión borrosa, va a tener alguna alteración visual. ¿Qué pensarían? ¿Debería tener o no debería tener? Si solo tengo vasos de neoformación. Bueno, antes, devolvamos un poquito antes de eso. Michelle y Benjamín, ¿qué pensarían ustedes? Este paciente con retinopatía no proliferativa va a tener síntomas. Pienso que no. No. ¿Benjamín? Sí, no debería No. tener síntomas. Excepto, ya vamos a hablar nuevamente de edema macular. Este paciente con retinopatía preproliferativa. Tampoco. Tampoco. Entonces, por más que yo tenga exudados blandos y zonas de infartos retinianos, por ejemplo, ¿ok? Si están aquí, pero no están, digamos, si están aquí, pero no están en la mácula, digamos, no están aquí, estos infartos retinianos aquí, si no están en la mácula, usualmente no se asocian a trastornos de la visión, ¿ok? Y si yo tengo vasos de neoformación, va a tener síntomas. Podría tener síntomas si está traccionando la retina. Si tracciona la retina. Pero si no tracciona la retina, si no tiene desprendimiento de retina, no va a tener síntomas. Y el desprendimiento de retina, el problema es que no avisa. ¿Okay? Entonces, es de un día para otro y la persona lo que escribe es que siente como una cortina que se le bajó. Entonces, le bajó una cortina y perdió la visión. Y hasta ahí. ¿Ok? Entonces, de ahí la importancia. Entonces, esto nos puede llevar a ceguera súbita y desgraciadamente, una vez que hay desprendimiento de retina, la posibilidad de recuperación, sobre todo si está muy cerca de la fobia, ¿verdad? Donde está la mácula. Entonces, si está muy cerca de ahí, realmente compromete mucho la visión. Entonces, de ahí la importancia de tamizarlos, porque vamos a ver dentro de un momento que nosotros tenemos tratamientos que podemos frenar la evolución hacia la pérdida de la agudeza visual. Ok. Doctor, Entonces, sí, Dani. Recuerdo un caso de un paciente que él reportaba que cuando tenía un mal control de la glicemia, tenía disminución de la agudeza visual, pero mientras él se mantuviera con el tratamiento bien, como que recuperaba un poco la agudeza visual. ¿A qué se debe eso? ¿A qué se debe eso? ¿Por qué cree que se debe Yo eso? pensaría que es como efecto directo de la hiperglicemia. ¿Pero es sobre la retina o sobre alguna otra estructura? Eso es el efecto osmótico que se produce en el humor vítreo, no es un efecto directo en la retina. ¿Okay? Entonces es donde vemos que el paciente usualmente cuando andan muy hiperglicémicos, que empieza con visión borrosa, entonces, o incluso mejora la visión. Entonces, qué sé yo, es una persona que usualmente tiene presbicia, usa anteojos por presbicia y siente que ahorita como anda hiperglicémico ve mejor. Entonces le corrige una hiperglicemia y vuelve a su agudeza visual normal. Entonces, eso es un aspecto osmótico por acumulación de la glucosa como tal en el humor vítreo. Entonces aumenta la osmolaridad en el humor vítreo y eso es lo que nos produce los trastornos en la visión, ¿verdad? Que tienden a ser reversibles. Entonces yo lo que le digo a los pacientes en ese contexto es no se manda a hacer anteojos, no cambie los anteojos hasta que las glicemias estén estables. ¿No? Porque eso sí es un efecto irreversible. ¿Ok? ¿Quedamos claros con eso, Jaime? Sí, gracias. Sí. Ok. Luego, lo segundo, digamos, no todo es, digamos, cuando nosotros hacemos fondo de ojo directo, oftalmoscopía directa, ¿verdad? Entonces, no todo es culpa del entrenamiento de uno. Entonces, realmente, digamos, el entrenamiento, por supuesto, que colabora. Pero eso es un ejemplo, por ejemplo, de una fotografía retiniana. Entonces, es una fotografía retiniana que, valga la redundancia, fotografía todo el campo de la retina. En cambio, cuando nosotros hacemos fondo de ojo, usualmente estamos viendo nada más el campo central. Entonces, raramente con oftalmoscopía directa nosotros vemos aquí hacia estos lados. Entonces, este paciente, por ejemplo, si nosotros le vemos nada más aquí nos puede dar la impresión de que no está tan severa la lesión. Pero cuando se le hace la fotografía, vemos cómo vamos a tener aquí todas estas hemorragias aquí. Incluso aquí tenemos hemorragias también, ¿verdad? Tenemos la presencia de microneurismas, ya aquí estos son secuelas de fotocoagulación.
Entonces ya el paciente recibió fotocoagulación en algún momento. Entonces, por eso es que es necesario hacer ese tipo de fotografías o evaluación con oftalmoscopía indirecta con dilatación pupilar para que se pueda hacer una valoración de manera adecuada. Entonces, esta fotografía, ese es el método de tamizaje hoy en día más recomendado. Si nosotros vemos, ayer fue el Día Mundial de la Diabetes, por cierto. ¿Alguien vio el periódico ayer donde venía la prevalencia de diabetes reportado para Costa Rica en el 2019? ¿A cuánto llegó? Yo no lo vi. ¿No lo vio? ¿Benjamín lo vio? No. 14.6% de la población de más de 19 años de edad. Entonces son más de 400,000 personas en Costa Rica que tienen diabetes. Entonces, si nosotros vemos, ahorita vamos a ver que la recomendación es fondo de ojo una vez al año, no tenemos suficientes oftalmólogos para hacer 400,000 fondos de ojo todos los años y que vean además todo lo que tienen que ver de pacientes, de otras patologías. Entonces, la idea de hacer esta fotografía, entonces, esto es una máquina que toma una fotografía sin producir dilatación de pupila. Entonces, es una fotografía amidriática. Entonces, toma este tipo de fotos, ¿ok? Entonces, lo que se hace es que el oftalmólogo revisa nada más la fotografía. Entonces, en lugar de durar 10, 15 minutos evaluando cada paciente, va a durar 1 minuto evaluando las fotografías. Y entonces, en aquellos pacientes donde tienen anormalidades del fondo de ojo, los cita para hacerle una oftalmoscopía, una fundoscopía indirecta. ¿Okay? Entonces, eso es un método de tamizaje que es más costo eficiente para el sistema. Entonces, de hecho, varias áreas de salud tienen estas cámaras amidriáticas. Entonces, y es la forma, entonces, la fotografía lo toma un técnico y luego se lo mandan al oftalmólogo y el oftalmólogo es el que lo revisa y el que decide a qué paciente le va a hacer una evaluación directa. Entonces, el método más sencillo, más costo efectivo que tenemos hoy de tamizar por retinopatía diabética. ¿Ok? ¿Quedamos claros con este concepto? Sí, doctor. Bien. Ok. Ok. Entonces, como le mencionaba, ya la semana pasada habíamos hablado un poquito de la relación entre retinopatía y nefropatía. Esos son los datos de retinopatía y mortalidad. Entonces, aquellas personas que tienen retinopatía diabética, tanto hombres como en hombres y ahorita la siguiente gráfica es en mujeres, eso es mortalidad por cualquier causa y mortalidad cardiovascular. Entonces, vean cómo la mortalidad es, lo que es lo mismo, la sobrevida termina siendo menor en presencia de retinopatía comparado contra aquellos que no tienen retinopatía. Y desde el punto de vista de mortalidad cardiovascular también. Y esto es lógico, ¿verdad? No es porque la retinopatía mate al paciente, sino que si es el paciente que estaba mal controlado que nos llevó a retinopatía, tiene también, yo le digo, lo que le explico a los pacientes es que el azúcar alto no le va a dañar solo los ojos, sino que va a dañar todo, ¿verdad? Le va a comprometer el resto del cuerpo, incluyendo la parte cardiovascular, nefropatía, neuropatía, etcétera. Esta asociación se presenta igual en mujeres, entonces asociado a mortalidad por cualquier causa y mortalidad cardiovascular. Okay. Y esta asociación se presenta a pesar de ajustarse por hipertensión, diabetes y otros factores como tabaquismo, y básicamente lo que nos habla es que tienen enfermedad microvascular de fondo. ¿Okay? Y si además tienen microalbuminuria, la asociación con mortalidad fue todavía mayor. Entonces, ¿qué podemos hacer? Digamos, ¿qué impacto tiene el control glicémico desde el punto de vista, de la retinopatía? Entonces, este estudio lo mencionamos al principio del curso. Este es el estudio de SCT. Este es en diabetes tipo 1. Entonces, comparan un esquema intensificado de tratamiento versus un esquema de tratamiento usual. El esquema de tratamiento intensivo llegó en promedio a 9% hemoglobina glicosilada y el usual estaba en 9, 7 versus 9%. Y al final del DSCT, entonces acuérdense que sería un estudio de seguimiento que era el estudio EDIC, donde la hemoglobina glicosilada se mantuvo prácticamente igual en ambos grupos. Y vean cómo, digamos, a pesar de que luego en esa segunda parte, en el EDIC, tenían una glicosilada muy similar, el hecho de que los pacientes estuvieran muy bien controlados al principio se asoció a una menor incidencia de retinopatía diabética. Entonces, ese es el efecto de memoria metabólica o el efecto legado que hablamos. Entonces, el manejarle el control de la glucosa es fundamental para prevenir la aparición de la retinopatía. Y acuérdense que esta es la complicación microvascular que nos define la presencia de diabetes, ¿verdad? Entonces, es el 6.5 hemoglobina glicosilada, es el punto de inflexión a partir del cual aumenta el riesgo de retinopatía diabética. Ok. A ver, ¿qué piensan de este caso?
Este señor, ahora tenemos un señor de 62 años, tiene 18 años de evolución de su diabetes. Es referido para control glicémico porque se le diagnosticó retinopatía diabética y tiene una hemoglobina glicosilada en 13%. No importa el tipo de tratamiento, no, el concepto no es ese, ¿verdad? Entonces, evidentemente anda alto, tiene 13% A1C. Entonces, ¿qué pensarían ustedes? ¿Ustedes piensan que a corto plazo, digamos en los siguientes semanas, meses, bajarle la glucosa rápidamente puede empeorar la retinopatía diabética? O, ¿verdad? Tenemos que bajarle la glucosa lo más rápido posible. ¿Estaría contraindicado el uso de insulina a este paciente? ¿O debo dejarlo hiperglicémico para evitar un empeoramiento de la retinopatía diabética? ¿Qué pensarían ustedes? A ver, empecemos con Benjamín. Pensaría que hay que bajarle la glucosa lo más rápido posible. Este paciente con esa hemoglobina, incluso por el riesgo de cetoacidosis, ¿verdad? Ok, bueno, tal vez no lo por cetoacidosis sería pero poco común, ¿verdad? Teniendo esa glicosilada viene hiperglicémico desde hace rato, pero sí, yo estoy de acuerdo, hay que bajarle la glucosa. Ahorita vamos a discutir un poquito la velocidad. Michelle, ¿qué pensaría usted? Pienso igual que Benjamín, que hay que bajarla lo más rápido posible, pero también tener cuidado de que no bajársela demasiado rápido y que luego sufra hipoglicemias. Ok, entonces además de la hipoglicemia, el concepto que quería ilustrarles con este caso es que la reducción muy rápida de glucosa en un paciente que ya tiene retinopatía puede producir transitoriamente un empeoramiento de la retinopatía, pero que a largo plazo, ¿verdad?, le va a ir mejor con la retinopatía. Entonces, según el grado de retinopatía que tenga el paciente, si tiene retinopatía severa o proliferativa, yo tengo que ir más despacio con la reducción de la hemoglobina glicosilada. En cambio, si tiene una retinopatía leve, entonces puedo ser un poquito más agresivo. Entonces, y eso es así. Entonces, antes de intensificar el tratamiento, si no tiene retinopatía diabética o tiene retinopatía proliferativa leve o mínimo, entonces el riesgo de empeoramiento de la retinopatía post intensificación de tratamiento es muy bajo. Entonces yo aquí puedo ser más agresivo. Pero si el paciente tiene edema macular, retinopatía proliferativa severa o retinopatía no proliferativa severa o retinopatía proliferativa, entonces en estos casos, si yo le bajo muy rápido la glucosa, entonces puedo tener empeoramiento de la retinopatía, entonces tengo que ir un poquito más despacio. Y esto se presenta con cualquier tipo de tratamiento que yo le dé, sea insulinas, sea orales, sea un GLP-1, cualquier cosa que me baje muy rápido la glucosa me lo puede empeorar. Y esto recientemente vino un poco más a la discusión a raíz de los datos del Sustain 6, que acuérdense que el Sustain 6, lo mencionamos en alguna de las clases anteriores, es un estudio de seguridad cardiovascular con semaglutide, que es el más potente de los GLP-1s. Y semaglutide mostró en el Sustain 6 que la reducción rápida de glucosa aumentó un poco el riesgo de retinopatía. Pero los otros estudios con semaglutide y los otros estudios con los otros GLP-1s no mostraron este efecto. Y esto está demostrado no solo entonces con GLP-1, sino con insulina y con cualquier tratamiento que nos baje rápidamente la glucosa. Entonces, los estudios viejos eran sobre todo con insulina porque no teníamos agentes nuevos. Pero como les recalco, a largo plazo, si nosotros lo vemos 2, 3, 4 años después, definitivamente el bajarle la glucosa nos va a reducir el riesgo de empeoramiento a largo plazo. Entonces, cierto empeoramiento transitorio, pero que a largo plazo les va a ir mejor versus dejarlos igual y no hacerles nada. Luego, hay uno de los estudios con las tiazolidinedionas, ¿verdad?, que mostraba que en algunos estudios retrospectivos podía estar asociado a edema macular. Y acuérdense que las glitazonas inducen edema por retención hídrica. Entonces, se cree que esto puede ser parte de la asociación de produce edema macular. Sin embargo, uno de los estudios que vamos a mencionar dentro de un momento, que es el ACCORD-I, no mostró asociación de las glitazonas con edema macular. Entonces, nada más el concepto aquí es, si tengo retinopatía severa o proliferativa, hay que bajarle la glucosa, pero vamos un poquito más lento en esos casos. Ok. La otra situación que tenemos que poner mucho cuidado para empeoramiento de retinopatía termina siendo embarazo. Entonces, el embarazo, porque acuérdense que durante el embarazo se va a liberar factores de crecimiento. Entonces, si estos factores de crecimiento incluyen el VEGF, entonces el factor de crecimiento vascular endotelial, y que esto es lo que en parte permite el desarrollo de la placenta.
Entonces, este VEGF nos puede llegar a producir progresión de la retinopatía en una paciente diabética que queda embarazada. Entonces, el embarazo claramente es un factor de riesgo para progresión. Entonces, si yo tengo una mujer que quiere embarazarse y que ya tiene diabetes, entonces, si es diabética tipo 1, deberíamos tamizarlo desde antes y en el momento que quede embarazada, hacerle un fondo de ojo. Diabetes tipo 2, tamizaje previo al embarazo y durante el primer trimestre. Si tienen retinopatía no proliferativa, debemos que hacerle fondo de ojo cada 1 a 3 meses durante el embarazo. Y si tiene proliferativa, realmente cada mes, y si lo tenemos documentado desde antes, hay que explicárselo bien a la paciente para que ella tome la decisión de si se quiere jugar el chance de progresión de la retinopatía proliferativa o no. Diabetes gestacional, ¿verdad? No requiere tamizaje por fondo de ojo. Eso es por diabetes pregestacional. ¿Ok? Quedamos claros con el embarazo, ¿verdad? Entonces hay que ponerle un poco cuidado ahí también. Ok. Entonces, ¿qué tanto nos progresa la retinopatía? Entonces, de las retinopatías diabéticas no proliferativas severas, entonces más o menos 15% pueden progresar a retinopatía diabética proliferativa de alto riesgo en un año. Entonces, si yo tengo ya severo, entonces tengo que hacerle seguimiento cada 3 a 4 meses. Si es muy severo, 45% de los casos va a progresar a un año. ¿Okay? Y seguimiento mensual si tenemos edema macular. Porque es que se produce, porque la hiperglicemia y la asociación, digamos, con diabetes tipo 2, con la hipertensión y con la dislipidemia nos produce eventualmente progresión de la retinopatía y edema macular. Bueno, entonces, uno, la hiperglicemia como tal, en conjunto con la hipertensión y la dislipidemia, nos va a llevar a producir hipoxia, inflamación. Inflamación, como ya decíamos, entonces nos induce radicales libres de oxígeno y nos produce todas estas citoquinas inflamatorias, que esto nos lleva a disfunción de pericitos, engrosamiento de la membrana basal, leucostasis, ¿verdad? Y eso nos produce alteraciones en la barrera entre hemática retiniana. Entonces, esto nos lleva a el trasudado de proteínas, como mencionamos, que es lo que nos lleva a los exudados duros. Por otro lado, la hipoxia, ¿verdad? En conjunto con la liberación de factores de crecimiento endotelial, entonces nos produce vasos de neoformación y también, entonces, este factor de crecimiento endotelial nos produce trastornos en la permeabilidad vascular y esto también nos puede llevar entonces a la edema macular. ¿Okay? Entonces, ¿qué otras complicaciones nos producen a nivel del ojo que no sea específicamente retina? Uno es, entonces, podemos tener, vamos a ver por ahí, no lo puse aquí, podemos tener cataratas. El riesgo de cataratas es mayor en las personas que tienen diabetes comparado con la población general. Y esto se debe a la glicosilación directa de las proteínas que están del cristalino. Entonces, por eso es que el riesgo de cataratas es mayor. Puede producir también neovascularización del iris, no solo de la retina, sino que en el iris. Puede haber neovascularización del ángulo iridocorneal, que esto eventualmente puede llegar a producir, puede tapar el drenaje del humor vítreo y eventualmente llevarnos a glaucoma de ángulo cerrado. Puede producir tracción retiniana, ya hablamos, y desprendimiento de retina. Puede producir hemorragia vítrea, entonces algunos de los vasos de la información pueden sangrar y llevarnos a producir hemorragia vítrea. Y lo que hemos mencionado, edema macular. Entonces, hablando un poquito más de edema macular es la causa más frecuente de pérdida de visión en personas que tienen diabetes. ¿Okay? Y 50% de los pacientes que tienen edema macular van a tener una pérdida de dos o más líneas de visión en los primeros 2 años de la edema macular. Estas son de la tabla de agudeza visual del Snellen, ¿verdad? Entonces van a perder 2 líneas en la tabla de agudeza visual. Entonces vean cómo progresa rápidamente si nosotros no hacemos nada. Como quien dice, una imagen vale más que 1000 palabras, entonces ya vamos a ver de qué se trata eso. Las manifestaciones del edema macular tienden a ser visión borrosa, pérdida de visión. Con el fondo de ojos directo, como les mencionaba, es muy difícil de evaluar. Y esto, ¿verdad? Se maneja básicamente con un OCT. Y esto es un OCT. Entonces, un OCT es una tomografía de coherencia óptica. Esto es como hacer un microtac de las diferentes capas de la retina. Y esta es la distribución que nosotros vemos normal. Entonces, lo que vemos es que lo que pasa fisiológicamente es que la luz entra aquí. Entonces, la luz tiene que pasar las diferentes capas de la retina para que luego la retina me lo traduzca, esa señal luminosa, en una señal eléctrica
que esa señal eléctrica es la que pasa a través del nervio óptico, se transmite al sistema nervioso central, a la región occipital, para que nosotros lo interpretemos en forma de una imagen. Entonces, si nosotros tenemos edema en esta zona, entonces si entendemos cómo es que funciona, fácilmente entendemos por qué se produce la visión borrosa. Entonces, si nosotros tenemos edema y vamos a tener que la luz cuesta más en penetrar para traducirse en la señal luminosa, entonces no vamos a lograr ver bien. Entonces, este OCT lo que me tira es un mapa como esto. Entonces me tira un mapa donde el rojo me indica que está más engrosado comparado con lo esperable para la población. Y vean, por ejemplo, este OCT. Entonces, esta es la fobia central de la mácula. Entonces, vean cómo vamos a tener este engrosamiento requete evidente comparado con este. Y vamos a tener estas zonas quísticas. ¿Okay? Puede haber estas zonas quísticas. Entonces, si nosotros tenemos estas zonas quísticas que me están separando las capas de la retina, ¿cómo pensarían ustedes que va a ser la capacidad de recuperación visual de este paciente? ¿Qué pensarían ustedes? Bastante limitadas y las zonas quísticas no se pueden revertir. Bastante limitadas, ¿verdad? Y aún cuando con el tratamiento que ahorita vamos a ver, que son los factores anti-VEGF, antifactor de crecimiento vascular endotelial, nos disminuye este edema, pero nosotros no podemos volver a pegar estas capas de la retina, la capacidad de transmisión de la señal eléctrica va a ser mucho menor. Entonces, aunque por OCT salga mejor, la recuperación visual es menor. Y esto tiene que ver con duración del edema macular. A mayor duración, menos la posibilidad de recuperación. Por eso he estado insistiendo mucho durante la clase en este concepto de edema macular, porque es donde nosotros podemos intervenir y recuperar la agudeza visual para el paciente. Ok. Entonces, ¿cómo se trata la retinopatía diabética? Entonces, les mencionaba este tratamiento, los anti-VEGF. Entonces, estos son anticuerpos monoclonales que bloquean este factor de crecimiento vascular endotelial. Son la terapia de elección para retinopatía diabética proliferativa y edema macular. Y aquí hay 3 de estos medicamentos que han sido evaluados. Tenemos aflibercept, bevacizumab y ranibizumab. Luego, si estamos hablando que esto se produce por edema e inflamación, hay estudios que indican que podemos utilizar esteroides intravítreos, entonces triamcinolona intravítreo, y esto entonces nos revierte la inflamación y el aumento de la permeabilidad. Lo que pasa es que los esteroides intravítreos pueden producir incluso pueden producir glaucoma y pueden llegar a producir también cataratas. Entonces, hoy en día se consideran que son terapias de segunda elección, ¿verdad? Cuando no responden a los anti-VEGF. Luego, fotocoagulación con láser. Entonces, esta fotocoagulación se hace sobre todo para retinopatía diabética proliferativa. Y lo que trata es, entonces, si lo que estamos hablando es que hay isquemia, y esta isquemia es el estímulo para que me lleva a la liberación de este factor, el VEGF, donde nosotros inducimos con láser, digamos, y producimos muerte neuronal, vamos a tener menos estímulo para isquemia. Entonces, no estamos mejorando la perfusión, estamos disminuyendo los requerimientos. Entonces, si disminuye los requerimientos porque tenemos muerte neuronal, entonces vamos a tener menos estímulo para liberación de VEGF y por lo tanto menos progresión de la retinopatía proliferativa hacia este desprendimiento de retina y eventualmente edema macular. Entonces, el problema con la panfotocoagulación evidentemente es que si yo estoy produciendo muerte neuronal, entonces vamos a tener una reducción de la pérdida de visión moderada, sobre todo de campos periféricos, de hasta un 50% en 3 años. ¿Okay? Y finalmente hay un procedimiento quirúrgico que es la vitrectomía. La vitrectomía lo que consiste es producir una resección entonces puede ser o de la hemorragia o de fibrosis, cosas así que pueden llegar a producir tracción después desde el humor de la retina. Entonces, si yo hago una vitrectomía y quito esa fibrosis, quito esa hemorragia hacia todo, entonces hay menos posibilidad de tracción y por lo tanto menos posibilidad de desprendimiento de retina. Pero el tratamiento médico y de elección hoy en día, para empezar, son los anti-VEGF. Pero podemos utilizar anti-VEGF, esteroides intravítreos, fotocoagulación con láser o vitrectomía. Entonces, ¿cuándo estaría indicado la fotocoagulación?
está indicado en retinopatía proliferativa, se puede utilizar en algunos casos de edema macular y se puede utilizar en retinopatía no proliferativa. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los beneficios? Los riesgos es que podemos tener pérdida, como les decía, del campo visual periférico. Los beneficios que vamos a tener es que vamos a progresar menos en la retinopatía y vamos a disminuir la probabilidad de que el paciente haga ceguera. Entonces, si se requiere, hay que hacerlo, pero el paciente tiene que saber que puede perder visión periférica. Hay uno de los estudios clásicos de fotocoagulación que se llama el ETDRS, es el Early Treatment for Diabetic Retinopathy Study. Entonces, lo que mostraba es que además de que el láser prevenía la progresión, una de las ramas era que se aleatorizó a recibir aspirina, la otra rama no recibió aspirina, y el tomar aspirina no hizo ninguna diferencia en la conversión hemorrágica, entonces no hay una contraindicación, y dado que estamos hablando que muchos de estos pacientes van a tener enfermedad cardiovascular, no hay una contraindicación para que siga utilizando la aspirina. Entonces, ya hablamos un poco de las condiciones clínicas donde puede haber empeoramiento como el embarazo. Entonces, si durante el embarazo estamos detectando que hay progresión de la retinopatía, podría estar indicado la fotocoagulación para tratar de detener la progresión de la retinopatía en ese contexto. Ok, entonces, este estudio compara los anti-VEGFs. Entonces, esos son los 3 anti-VEGFs, es aflibercept, bevacizumab, ranibizumab. Esos son fármacos que son de inyección intravítrea, son inyectados directamente en el ojo. Se aplican cada 4 semanas con el fin de evitar el empeoramiento, el empeoramiento visual. Y esto es entonces cuánto mejoró la agudeza visual según cada uno de los 3 anti-VEGF que se emplearon. Entonces, el que más mejoró terminó siendo aflibercept. Y esta diferencia es estadísticamente significativa versus cualquiera de los otros 2. El segundo fue ranibizumab y el tercero bevacizumab, pero la diferencia entre el segundo y el tercero no alcanzó la significancia estadística. Y vean cómo, digamos, esto es, entonces los oftalmólogos que hacen ponerle 4 semanas, cada 4 semanas las inyecciones intravítreas hasta, ¿verdad?, que ya no haya más mejoría o que el edema macular haya resuelto por OCT. ¿Okay? Y después de eso se lo pueden espaciar. Entonces vean cómo la mayor parte de la mejoría de la agudeza visual lo vamos a tener en los primeros 3-4 meses. Entonces la mejoría debería ser rápida. ¿Okay? Entonces, esto es el grosor de la mácula densa. Perdón, de la mácula densa, de la mácula. Entonces, ese es el grosor de la mácula. Entonces, vea cómo hay una reducción nuevamente a favor de aflibercept de aproximadamente 169, 170 micras, que esto es mucho mayor de lo observado con los otros 2 anti-VEGF. ¿Okay? Y el efecto se mantiene a mediano o largo plazo. Ok. Entonces, ¿qué pasa con cuando se compara directamente fotocoagulación y anti-VEGF? Entonces, en esta primera parte, aquí esto es agudeza visual. Entonces, vean cómo agudeza visual en este metaanálisis tiende a favorecer los anti-VEGF comparado contra fotocoagulación. Por eso es que los anti-VEGF deberían ser la terapia de primera elección porque son los que más mejoran agudeza visual. Pero si no es suficiente, podríamos agregarle eventualmente fotocoagulación. Y esto es entonces en la necesidad de vitrectomía, o sea que avanzó de tal forma que sangró o hizo fibrosis y hay que hacer la vitrectomía con tal de evitar que haga un desprendimiento de retina. Y nuevamente, los requerimientos de vitrectomía fueron menores en aquellos pacientes que recibieron anti-VEGF contra aquellos pacientes que recibieron fotocoagulación con láser. Por eso les mencionaba que los anti-VEGF son la terapia de primera elección hoy en día. Viendo el mecanismo de acción del anti-VEGF, entonces, a pesar de que nosotros lo ponemos directamente en el ojo, bueno, nosotros no, yo no lo hago, lo hace el oftalmólogo. A pesar de que se aplican directamente en el ojo, pueden tener cierta absorción sistémica. ¿Y cuál sería la consideración de la exposición sistémica a un anti-VEGF? ¿Qué podría pasar? ¿Qué pensarían ustedes? ¿Michel o Benjamín por mecanismo de acción? Que se frene la angiogénesis en otras regiones importantes. Ok, y en este contexto, en el riñón y en este contexto de paciente que estamos hablando, estamos hablando que a nivel renal o también a nivel de los nervios periféricos. Nervios periféricos y alguien estaría preocupado por la parte del corazón.
Estaría A mí me parece que sí, más si ya son pacientes cardiópatas que tienen la perfusión del corazón afectada. Exactamente. Entonces, vean que estamos hablando que usualmente es cuando estos pacientes tienen retinopatía proliferativa, o ya macular, son pacientes que tienen mucho más avanzado la enfermedad y estamos hablando que tienen mayor riesgo de mortalidad cardiovascular. Entonces, la consideración es que esto nos vaya a afectar la perfusión coronaria, ¿verdad? Nos inhiba la angiogénesis coronaria o eventualmente a nivel de la pequeña circulación y nos induzca hipertensión. Entonces, desde el punto de vista de seguridad, entonces, anti-VEGF y eventos cardiovasculares mayores ha sido evaluado en múltiples estudios y al final de cuentas la conclusión es no significativo. ¿Okay? Entonces, se pueden emplear de manera segura, ¿verdad? Y no nos van a empeorar ni la parte cardíaca ni nos empeora la parte de la hipertensión. ¿Okay? Entonces, el efecto es mínimo a nivel sistémico. Ok. Entonces, igual, al anterior esto era eventos cardiovasculares. Esto es mortalidad total y el efecto es no significativo en mortalidad por cualquier causa. Ok. ¿Qué más podemos hacer, digamos, desde el punto de vista de terapia médica? Y aquí, interesantemente, los fibratos, específicamente el fenofibrato, parece que puede jugar algún papel y esto no está del todo tan claro. FIELD es un estudio australiano, es un estudio ya de hace algunos años, de un poquito más de alrededor de 20 años. Era un estudio de seguridad cardiovascular. Entonces, era fenofibrato versus placebo para demostrar protección cardiovascular con fenofibrato. Desde el punto de vista cardiovascular, dio no significativo. En parte, el estudio, la interpretación es un poquito difícil porque el grupo placebo realmente alrededor del 30-40% de los pacientes recibieron estatinas. Entonces, no era placebo puro. Entonces, era fenofibrato versus como un tercio de los pacientes utilizando estatinas. Entonces, ni era placebo puro, ni era un estudio contra estatinas, entonces era un poquito difícil de interpretar. Y ahí en la parte de los eventos cardiovasculares dio neutro. Sin embargo, interesantemente, desde el punto de vista de retinopatía, aquellos pacientes que utilizaron fenofibrato hicieron menos edema macular e hicieron menos retinopatía proliferativa e incluso menos necesidad de requerimiento de fotocoagulación. Entonces, esto llevó a que en Australia fenofibrato esté aprobado para tratamiento y prevención de retinopatía diabética. Entonces, Australia les dio la aprobación. Y cuando vemos cualquier retinopatía, vean cómo las curvas se separan a partir del primer año de tratamiento. Entonces, sin embargo, aquí hay que tener cuidado, como les decía, porque no es un estudio de prevención de retinopatía, es un estudio de prevención cardiovascular. El segundo estudio aquí, digamos, de lo que nosotros podemos hacer a nivel sistémico, que les mencionaba al principio, es el estudio ACCORD-I. ACCORD-I es un subestudio del estudio ACCORD que habíamos mencionado en las primeras clases. ACCORD es un estudio de prevención cardiovascular donde los pacientes podían estar aleatorizados a 3 ramas de tratamiento. Uno de terapia intensiva de glucosa, entonces una meta más estricta versus una meta menos estricta. Uno, la parte de lípidos, entonces todos los pacientes estaban con estatinas y la mitad se le agregó fenofibrato y la otra mitad se le agregó placebo, o sea, estatina más fibrato versus estatina más placebo. Y la tercera rama de tratamiento era por hipertensión arterial, entonces 2 metas diferentes de hipertensión arterial, de tratamiento de presión arterial. Entonces, lo primero aquí es que en progresión de retinopatía diabética, un control más estricto se asocia a menos progresión. ¿Okay? Menos progresión de retinopatía diabética. Y yo creo que eso no nos debe sorprender. Digamos, la pérdida de visión moderada, entonces ya no solo la progresión del examen de la retinopatía, sino lo que el paciente siente. Aquí hay una pequeña protección, pero límite de significancia estadística está justo en el puro límite. Desde el punto de vista del tratamiento de la parte lipídica, efectivamente, el tratamiento inicial con fenofibrato se asoció a una reducción de la progresión de la retinopatía diabética. Nuevamente, no se asoció a cambios en agudeza visual. Y en hipertensión, una meta más estricta de tratamiento, una meta más estricta en hipertensión arterial, no se asoció a menos progresión de retinopatía y tampoco a pérdida de visión, a protección contra pérdida de visión. Entonces, inicialmente uno diría, esto pareciera confirmar los hallazgos del FIELD, donde fenofibrato puede tener algún grado de protección. Sin embargo, bueno, saqué la diapositiva. Entonces, hay un estudio de seguimiento que se llama estudio Accordion. Y el estudio Accordion muestra que ya el efecto a largo plazo del fenofibrato se pierde. Entonces, pareciera que ese es un efecto nada más a corto plazo,
donde podemos tener cierto efecto sobre retinopatía, pero entonces al final de cuentas no está muy claro si fenofibrato protege contra retinopatía o no. Habiendo dicho eso, entonces algunos países del mundo sí le tienen la aprobación de fenofibrato y prevención de retinopatía. Ok, entonces, vamos a ver, ¿qué piensan ustedes de este caso? Ahora tenemos a una señora de 55 años, tiene visión borrosa de 3 meses de evolución, es portadora de diabetes tipo 2 desde hace 5 años, tratada con metformina con 850 miligramos BID, tiene una hemoglobina glicosilada adecuada en 6.2 y automonitoreado con glicemias adecuadas. Entonces, y tiene visión borrosa de 3 meses de evolución. Entonces, ¿qué pensarían ustedes cuando vienen con esta historia clínica? ¿Ustedes piensan que la visión borrosa es a causa de cambios osmóticos en el humor vítreo inducido por la diabetes, a raíz de cataratas, presbicia, edema macular o retinopatía diabética no proliferativa? A ver, ahora vamos a empezar con Michelle. A ver, Michelle, ¿qué pensaría usted? Pienso que en este caso habría que ver cómo ha sido el control de la diabetes en los últimos 5 años, pero me parece que si ha estado bien controlada como está ahorita, que probablemente sea por presbicia y, o sea, no pienso que sea por edema macular ni retinopatía no proliferativa. Y no sé, digamos, lo de los cambios osmóticos en el humor vítreo, no sé con glicemias de cuánto sería eso, pero supongo que sería... Usualmente son con glicemias más altas. Ajá, sí, eso es lo que era pensado. Entonces, pienso que puede ser por presbicia. Ok. Benjamín, ¿qué pensaría usted? Similar, también habría que considerar la posibilidad de que tenga cataratas, no se puede descartar que no es algo, o sea, que pueden existir, no tan asociadas a la diabetes. Ok, bueno, a ver, vamos parte por parte, a ver. La presbicia, ¿cómo a qué edad empieza? Como a los 40. A los 40, 45, ¿verdad? Entonces no es tan común que empiece a los 55, ¿ok? ¿Y cómo es la historia de la presbicia? ¿Más súbito, más gradual? ¿Cómo es? Me parece que es como más gradual y es, no sé, que la gente se da cuenta como que ya no puede leer o ver el celular y cosas así. Exacto. ¿Y la visión borrosa de qué es? ¿Visión cercana o visión lejana? Es visión cercana. Es visión cercana. Entonces, visión cercana tiende a aparecer después de los 40, 45 y tiende a ser mucho más despacio. Entonces, no es la historia típica, ¿verdad? Porque estamos hablando que ella le empezó hace 3 meses, a los 55, de una manera relativamente súbita. ¿Okay? Catarata, por otro lado, ¿de qué edad es más común? ¿A qué edad? ¿Más No joven, más estoy mayor? segura qué edad, pero me parece que son adultos mayores. Usualmente son más mayores, son adultos mayores. ¿Okay? Y la visión, bueno, un poco de visión borrosa, pero cercana o lejana. ¿Es lejana? Ambos. ¿Okay? Pues si usted se pone a ver que es una opacidad del cristalino, la opacidad va a estar presente tanto para ver de cerca como para ver de largo, ¿verdad? Entonces no cambia mayor cosa. Entonces, el mensaje clave de este caso es diabética, ¿verdad? Bien controlada, con una visión borrosa de inicio relativamente súbito, que no es por hiperglicemia, pensemos en edema macular. ¿Okay? Entonces, esta paciente, hay que referirla con el oftalmólogo, porque aunque yo le haga el fondo de ojo y esté normal, ¿verdad? Puede ser que tenga edema macular. Y el oftalmólogo la va a ver, la va a hacer una fundoscopía y probablemente le van a hacer un OCT para estar seguros que no tenga edema macular. ¿Ok? ¿Quedamos claros con el concepto? ¿Ok? Y la razón de por qué insisto tanto con edema macular es pues de las cosas que se nos escapan a los médicos. Vea que no es del todo infrecuente. Entonces, la serie de la clorito picado fue alrededor del 2% de los pacientes. En las series mundiales es alrededor del 5%. Y si lo dejamos pasar y se nos hace la lesión quística ahí a nivel de la mácula, ¿verdad? Perdimos la ventana de oportunidad para recuperar la visión. Y si lo detectamos temprano, los anti-VEGF recuperan la visión en estos pacientes. Y eso es fundamental. ¿Ok? Entonces, por eso insisto tanto con edema macular. Ok, ¿qué nos dicen las guías? Esto rápidamente. Entonces, mucho ya lo hemos mencionado. Control glicémico reduce la progresión de la retinopatía. ¿Ok? Control óptimo de la hipertensión y los lípidos nos disminuye también la progresión de la retinopatía diabética. Pacientes con diabetes tipo 1 deben tamizarse después de 5 años después del 5.º año de diagnóstico.
Diabetes tipo 2 debe tamizarse desde el momento de diagnóstico, ¿ok? Y debe ser valorado por un oftalmólogo o un optometrista capacitado para fondo de ojo, ¿ok? Si no hay evidencia de retinopatía diabética, deberíamos repetir el fondo de ojo cada 1 o 2 años, ¿ok? Y si tiene alguna lesión que comprometa la vista, que amenaza la visión, entonces puede ser que sea más seguido la evaluación. Los programas que usan fotografía retiniana, ¿okay?, con lectura remota por alguien especialista, puede aumentar, ¿verdad?, pueden mejorar el acceso al tamizaje de retinopatía diabética y puede ser apropiado como método de tamizaje, como mencionamos hace un momento. ¿Okay? Las mujeres que tienen diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, que planean embarazo, tienen que ser evaluados por retinopatía diabética y se les debe dar consejería apropiada. Que si tienen retinopatía severa, explicarles que pueden progresar. La evaluación oftalmológica debe hacerse desde previo al embarazo o si no se hizo previo al embarazo, durante el primer trimestre en pacientes que tienen diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, no así para diabetes gestacional que no requiere evaluación por retinopatía diabética. Y luego, cada trimestre, ¿verdad?, y hasta por un año, ¿verdad?, en el posparto, según el grado de retinopatía. Referir a los pacientes, es que rápidamente, cuando tengan edema macular o retinopatía proliferativa, retinopatía no proliferativa severa o retinopatía proliferativa, a un oftalmólogo que tenga experiencia manejando retinopatía diabética. ¿Okay? El tratamiento clásico con fotocoagulación con láser está indicado para reducir el riesgo de pérdida de visión en pacientes que tienen retinopatía proliferativa de alto riesgo y en algunos casos de retinopatía no proliferativa. Las inyecciones intravítreas del factor de crecimiento anti-VEGF son no inferiores con la fotocoagulación y son indicados también para reducir el riesgo de pérdida de agudeza visual en pacientes que tienen retinopatía proliferativa. Y estos medicamentos, esas inyecciones intravítreas del anti-VEGF, son indicados para el paciente, para el manejo de edema macular, ¿okay? Para poder producir recuperación visual. La presencia de retinopatía no es una contraindicación para el uso de aspirina cuando sea necesario. Ok. Como le mencionaba, entonces vamos a hacer un par de ejercicios de docencia nada más para afianzar los conceptos. Entonces, yo traía 4 preguntas y entonces vamos a hacer 2 por cada uno de ustedes. Entonces, explíquela así, en palabras muy sencillas al colega médico, ¿verdad? A un colega médico, a ver, vamos a empezar ahora, vamos a darle vuelta. Empezamos con Benjamín. Benjamín, ¿cómo le explicaría a usted a un colega médico cómo se tamiza por retinopatía diabética? Bueno, la forma más adecuada de tamizarlo es con fotografía retiniana. En caso de no tener fotografía, no tener la posibilidad de hacer fotografía retiniana, sería con ok, está bien, ¿verdad? Y si no, entonces lo mandamos al oftalmólogo, ¿cierto? Michelle, ¿por qué no puedo reducir rápidamente la glucosa si hay retinopatía proliferativa? Porque los pacientes pueden tener un empeoramiento transitorio, sin embargo, a largo plazo sí es beneficioso. Ok, entonces hay que bajarle la glucosa, pero vamos un poquito más despacio, ¿verdad? No hay por qué correr. Benjamín, ¿cuál es la importancia de diagnosticar edema macular? prevenir la progresión del edema y la aparición de zonas quísticas que luego nos imposibiliten la recuperación de la visión y tratarlo a tiempo. Tratarlo a tiempo, ¿verdad? Entre más rápido lo tratemos, mayor posibilidad de recuperación de agudeza visual. ¿Okay? Y Michelle, ¿cuál es la mejor alternativa terapéutica para retinopatía diabética? Son los anti-VEGF y sí, en caso de que no fuera suficiente, se pueden agregar la fotocoagulación. Ok, está bien. Entonces, andamos de acordarse que aquí, digamos, tal vez es un poquito capciosa la pregunta, entonces va a depender del estadio de la retinopatía diabética. Entonces, si yo tengo retinopatía no proliferativa leve, entonces ahí el mejor tratamiento es el control glicémico, control de la hipertensión y control de lípidos para evitar la progresión. Pero si tengo proliferativa o edema macular, entonces efectivamente los anti-VEGF, fotocoagulación con láser, incluso entonces inyecciones intravítreas de esteroides o incluso vitrectomía en casos seleccionados, ¿verdad? Entonces podemos tener diferentes opciones de tratamiento. Luego, ahora más bien, ubíquese que al otro lado aquí tenemos un paciente.
Entonces, en este caso vamos a empezar con Michelle. Entonces, la paciente le dice, Michelle, doctora, ¿pero por qué me está mandando un oftalmólogo si yo no tengo ninguna molestia? Bueno, yo le diría al paciente que puede ser que ya tenga daños en el ojo, que sea algo que es asintomático y ellos no se estén dando cuenta, pero que de un pronto a otro podrían empeorar mucho e incluso quedarse ciegos. Entonces lo mejor es prevenir antes de que eso pase. Exactamente, ¿verdad? Y que si lo detectamos podemos darle tratamiento. ¿Okay? Entonces, le dice al doctor Segura, dice, doctor Segura, doctor, ¿por qué tengo que mejorar el control del azúcar, la presión y el colesterol si lo que tengo afectado son los ojos? Bueno, eso es porque justamente el mal control de esos tres factores son los que están provocando el deterioro de la visión. Y si que nosotros queremos evitar que el ojo empeore, ¿verdad? Entonces, estos son los factores que necesitamos controlar. O sea, más allá, entonces yo siempre le digo a los pacientes, más allá de que el oftalmólogo le ponga láser, le ponga inyecciones, le ponga todo lo demás, si no mejoramos el control de la presión, el azúcar y el colesterol, por más láser que le ponga, más inyecciones, va a tender a progresar. Entonces necesitamos atacarlo por los dos lados. Entonces, doctora Araya, doctora, ¿por qué la vista sigue borrosa a pesar de tener el azúcar bien controlado? Yo le diría al paciente que es porque es algo acumulativo, que ya hubo daño en el ojo que probablemente no va a revertir a pesar de un mejor control del azúcar, pero que sí podemos trabajar en que no empeore más. ¿Ok? Entonces, si ya tiene el diagnóstico establecido, por otro lado, acuérdense que aquí nada más, eso está muy bien, pero un par de detallitos adicionales es, si nosotros estamos pensando que tiene un efecto osmótico en el ojo, a veces el humor vítreo, la parte osmótica dura un poquito más en resolver. Entonces, yo siempre le digo a los pacientes, ténganle un poquito de paciencia. Una vez que los niveles de azúcar están bien, démosle 4 a 6 semanas de chance antes de pensar en hacerse anteojos o algo así. Entonces, esa es una. Y dos, si no tenía diagnóstico previo, controlamos la glicemia y 3, 4 meses después sigue estando con la visión borrosa, evaluemos por edema macular. ¿Okay? Entonces yo diría al paciente, bueno, démosle chance primero a controlar el azúcar y si a pesar de controlar el azúcar la visión sigue estando borrosa, entonces es mejor estar seguros de que no tenga ninguna otra causa la visión borrosa y vamos a mandarlo con el oftalmólogo. ¿Okay? Doctor Segura, el paciente le dice, ¿qué efectos secundarios, doctor, puedo tener de que me pongan láser en los ojos o las inyecciones que me está poniendo el oftalmólogo? Con el láser, el efecto secundario principal es que puede perder la agudeza visual en los campos periféricos. Con las inyecciones no hay efectos secundarios significativos. Sí, sí, nada espectacular, ¿verdad? Un poquito de dolor nada más en el sitio de aplicación, pero el dolor es mínimo. Ok, listo. Entonces, ¿qué les pareció el ejercicio didáctico? Ahora, para aterrizar un poquito los conceptos para colegas y para pacientes. A mí me pareció muy bien. ¿Verdad? Sí, muy bien. Ok, entonces una forma de llegar a las conclusiones. Okay. Bueno, ¿dudas con retinopatía antes de avanzar a neuropatía? Doctor, ¿cuál es el mecanismo por el que se da el edema macular? Porque, bueno, como en el caso que vimos, puede haber edema macular a pesar de que hay un buen control de la diabetes. Entonces me parece a mí que no es tanto por el factor de crecimiento vascular endotelial. Sí, sí, es por el factor de crecimiento, el VEGF, por isquemia microvascular. ¿Verdad? Esa es la vía fisiopatología principal para el edema macular. Okay. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Bueno, vamos a avanzar entonces a neuropatía. Neuropatía es un poquito más rápido. Entonces, varía mucho, la prevalencia va a variar mucho según si es sintomática o no, la definición y el método de tamizaje. Y vea que lo que varía la prevalencia es entre un 10 y un 90%, entonces es muy variable. Entonces, a grosso modo se estima que alrededor del 50% de los pacientes con diabetes van a tener neuropatía diabética y ese 50% como la mitad, o sea, el 25% son los que tienen neuropatía dolorosa. Entonces, el otro 25% tiene neuropatía no dolorosa y pueden tener hipoestesia, parestesias o estar asintomáticos y documentarse por estudios electrofisiológicos como velocidad de conducción nerviosa o al examen físico que tenga alteraciones en el examen físico, ¿verdad? Entonces, si la prevalencia va a ser más alta, lógicamente, en aquellas zonas donde uno lo busque más, se hace más estudios de velocidad de conducción nerviosa, y va a ser más baja si depende de la presencia del reporte de los síntomas. El punto aquí es, digamos,
Desde el punto de vista de modificación de la historia natural de la enfermedad, de la neuropatía, no tenemos mucho, ¿verdad? Entonces, encontrarlos de una manera más temprana, más allá de mejorar el estilo de vida, dieta, ejercicio, control glicémico, no hay mucho adicional que uno puede hacer. Tiene algunas consecuencias. Bueno, primero que todo es igual de común en diabetes tipo 1 como en diabetes tipo 2. Dentro de las consecuencias que tiene es que la mayor morbilidad asociada se produce por la ulceración de los miembros inferiores que llevan a gangrena y amputación. Y esto es donde pierde la propiocepción, entonces cambia los puntos de apoyo del pie y de donde cambia los puntos de apoyo, entonces empiezan a ulcerar y empieza a producir deformidades en el pie, que es lo que eventualmente lleva a las ulceraciones. Y la causa principal de amputaciones a nivel mundial es por diabetes y la causa principal es infecciones y son secundarios a las ulceraciones que se producen por neuropatía. A tal punto que a nivel mundial hay una amputación por diabetes por cada 30 segundos. Incluso se puede presentar en estados de prediabetes. Entonces, en diabetes tipo 1 está muy asociado a la hiperglicemia. En diabetes tipo 2 está muy asociado a obesidad y resistencia a la insulina. Entonces, por ejemplo, en esta serie de Alemania, la prevalencia de neuropatía fue 13% en pacientes que tenían diabetes, pero era 8% en aquellos que tienen intolerancia a carbohidratos, 4% en los que tienen alteración de glicemia en ayunas y 1% en los normoglicémicos. Entonces, vea que conforme avanza la severidad de la hiperglicemia, aumenta el riesgo, pero aún en pacientes en estado de prediabetes, entre comillas, la prevalencia fue definitivamente mucho más alto comparado con la población general. Entonces, no solo depende de glucosa. Vamos a tener diferentes tipos. Usualmente la primera manifestación va a ser lesión de pequeñas fibras. Este es el primer, en la historia natural de la enfermedad, esta es la manifestación inicial. En esta manifestación inicial nosotros vamos a tener algo de dolor y es el dolor neuropático usual, es el dolor ardoroso con alodinia, acuérdense que es dolor con estímulos mínimos, por ejemplo el roce de una sábana. Las características del dolor tienden a ser peor en la noche que durante el día. El patrón es en calcetín, ¿verdad? En media. Usualmente las pequeñas fibras no tienen que ver todavía con pérdidas, no producen pérdida sensitiva, ni tampoco pérdida ni térmica, ni afección motora tampoco. Usualmente los reflejos tendinosos están normales o discretamente disminuidos. Entonces, aquí básicamente lo que tiene el paciente es dolor ardoroso nada más. Luego, después de la neuropatía de pequeñas fibras, progresa a neuropatía de grandes fibras. Y aquí sí vamos a tener más pérdida sensitiva. Entonces, aquí podemos tener al examen físico que el paciente pierde la sensibilidad hacia el tacto o hacia la vibración. Por ejemplo, el examen físico con un diapasón va a tener siempre dolor. Aquí puede presentar dolor incluso en las manos. Aquí sí vamos a tener mayor compromiso de los reflejos osteotendinosos, ¿okay? Y aquí puede haber algo de déficit motor, aunque el déficit motor no es clásico de neuropatía diabética. Luego, podemos tener lo que se llama amiotrofia diabética, que es una neuropatía motora proximal. Esto es poco común, pero puede presentarse. Sí se presenta usualmente con mucho dolor, con mucha pérdida de masa muscular a nivel proximal. Vea que esto tiende a ser más en el cuádriceps, ¿verdad? En el muslo. Puede haber pérdida de reflejos osteotendinosos y puede haber algo de pérdida sensitiva. Y luego podemos tener aquellas neuropatías que son por atrapamiento, por ejemplo, síndrome túnel carpal, por el atrapamiento del nervio mediano, podemos tener atrapamiento del nervio ulnar, podemos tener mononeuropatías, entonces podemos tener afección de un tercer par, de un sexto par, ¿verdad? Entonces usualmente aquí es un tercer par incompleto, o podemos tener un sexto par con una paresia de los músculos extraoculares, sobre todo del recto lateral. Entonces, esos son los diferentes tipos de neuropatías que podemos tener por diabetes. La polineuropatía distal simétrica, la clásica, es la forma más frecuente. Puede estar incluso desde el momento del diagnóstico de diabetes tipo 2, como mencionamos, incluso están en estados de prediabetes. Predominan los síntomas sensitivos sobre los motores y usualmente en miembros inferiores. Y se caracteriza por ser por dolor, parestesias, hiperestesias, dolor profundo, ardoroso, punzante. Tiende a ser, el paciente lo que escribe es como si tuviera una plancha en la planta del pie. Tiende a ser el patrón, como le decía, hasta en media. Puede haber parestesias y pérdida de sensibilidad cuando nosotros le hacemos el test del monofilamento. Entonces,
12% de todas las neuropatías dolorosas corresponden a diabetes. Tiende a ser más frecuente a mayor edad y mayor tiempo de evolución de la diabetes. Es más común en aquellos pacientes que están insulinopénicos, los que requieren más, ya tratamiento con insulina, hablándonos posiblemente también de un poco más de hiperglicemia. ¿Okay? Y también se ha visto cierta asociación con variabilidad. Entonces, aquellos pacientes que brincan de hiperglicemia a hipoglicemia tienen más a hacer neuropatía. Y una de las razones es porque sube y baja esta variabilidad parece que es suficiente para liberar radicales libres de oxígeno que potencialmente nos llevan al daño neuronal. Como les decía, entonces, en cuanto a frecuencia, la polineuropatía sensitiva, entonces es el más común y corresponde como al 60% de todos los casos. Y podemos tener mononeuritis o mononeuritis múltiple en hasta un 30% de los casos adicionalmente. Entonces, al examen físico, los pacientes pueden presentar alteraciones de la estabilidad debido a alteraciones en la propiocepción. También el examen físico puede estar asintomático. La distribución típicamente tiende a ser en calcetín, pero en casos severos puede estar comprometido las manos. Alteración de todo tipo de percepción, desde vibración, tacto, posición, dolor, temperatura, y podemos tener disminución de reflejos osteotendinosos, aunque usualmente la mayoría de las ocasiones no es del todo tan marcado. Y puede haber un poquito de atrofia muscular, que usualmente tampoco es muy severo. Ok. ¿Cuándo sospecharían ustedes que hay una causa que no sea neuropatía diabética? A ver, ¿cuáles serían estas banderas de alerta? ¿Qué pensarían ustedes, Benjamín y Michelle? ¿Cuándo sospecharían que puede haber una causa adicional? Cuando sea una neuropatía o que no sea simétrica. Ok, muy bien. Asimétrico es una sospecha grande. Cuando haya una neuropatía que aparezca en discordancia con la progresión de la diabetes. Ok, de acuerdo. Entonces, una diabetes muy bien controlada, ¿verdad? Y de repente aparece. Evolución, digamos, velocidad de progresión. ¿Qué pensarían ustedes? Cuando sea algo muy súbito, pensaría que probablemente no es por la diabetes. Rápidamente progresivo, ¿verdad? ¿Y qué tal si compromiso motor sensitivo? ¿Qué pensarían? ¿Cuándo sospecharían que no es tanto de diabetes? Cuando sea algo de compromiso motor, pensaría que no es por diabetes. Cuando el predominio sea motor, ¿verdad? Acuérdense que en diabetes usualmente el predominio es sensitivo. Bien. Entonces, justamente, ¿verdad? Esta pregunta era para eso. Entonces, las señales de alerta. ¿Cuándo sospechamos que hay otra causa de neuropatía que no sea diabetes? Entonces, asimetría marcada, déficit predominantemente motor, ¿verdad? Motor o afección de múltiples pares craneales. Entonces, vea que no es común que afecte un séptimo par, que afecta un quinto par, ¿verdad? Entonces, hay que pensar en algo más. Rápida evolución, entonces en neuropatía diabética tiende a ser mucho más insidioso. Progresión de la neuropatía a pesar de un buen control glicémico, lo que hablábamos, no nos calza la evolución de la neuropatía con el control glicémico. Síntomas de miembros superiores, entonces nada más en casos severos guante, pero ya si me compromete. Hombros no es usual. Y la historia familiar, entonces podemos tener polineuropatías que son familiares, que son genéticas. Entonces, si hay una historia familiar de neuropatía no diabética, también hay que pensar en eso. Entonces, bajo estas condiciones, sospechar de que haya presencia de otros tipos de neuropatía. ¿Cómo evaluamos el examen físico? Entonces, la parte del tacto, lo evaluamos pasándole un pedacito de algodón. La vibración, lo evaluamos con diapasón. La presión con monofilamento. Temperatura, entonces con objetos tibios o fríos, y los reflejos aquilianos. El problema con esta parte del tacto es que, digamos, si yo le paso al algodón, dependiendo de cuánto algodón le paso, si es un poquito o mucho, digamos, a veces los pacientes pueden sentirlo o no, ¿verdad? Entonces, por eso es que se habla que el test más estandarizado para evaluar fácilmente en el consultorio debería ser o diapasón o presión con el monofilamento. ¿Cómo es este test del monofilamento? ¿Alguien sabe? ¿Alguno de ustedes han visto? Doctor, yo nunca lo he visto. Benjamín, ¿usted lo ha visto? No lo he visto. Ok, es así. Es más, me permite un segundito. Yo estoy aquí en consultorio, entonces voy a traer el que yo tengo para que vean.
Entonces, no sé si me lo ven. Ahí se ve el hilito, ¿verdad? Entonces, Sí, sí se ve. se verá. Entonces, este es el monofilamento. Y lo que va a hacer es que en cada uno de estos diferentes puntos, digamos, en el primer ortejo, ¿verdad? En la eminencia, entonces aquí en la planta del pie y en el talón. Entonces, la ventaja que yo tengo con el monofilamento es, vean cómo esto se curva, ¿verdad? Ahí. Entonces, si yo le aplico mucha presión, vamos a ver, ahí, no sé si me lo ven bien, voy a acercarlo un poquito más. Ok, ahí. Si yo lo presiono mucho, esto se curva. Entonces, me permite estandarizar la presión que yo estoy aplicando, que no es lo mismo que yo agarre y me aplique un lapicero. Entonces, si esto es rígido, si le transmito más presión, le estoy transmitiendo más presión al dedo y lógicamente el paciente lo va a poder percibir. En cambio, con el monofilamento, ¿okay? Si yo le pongo un poquito más de presión, donde esto se curva, ¿verdad? Entonces me atenúa la presión y la presión que va a ejercer al final de cuentas en la superficie va a ser la misma, ¿ok? Y pasa entonces este fenómeno donde se va a curvar, ¿ok? Entonces, la otra variable aquí es el grosor del monofilamento. Este debería ser un monofilamento lo que se llama de 10 gramos, que es con lo que está estandarizado. Entonces, y la percepción debería ser más o menos simétrico. Entonces, si el paciente no percibe, por ejemplo, aquí, en esta zona, es porque tiene una neuropatía sensitiva y tiene pérdida de sensibilidad. ¿Ok? Entonces, es algo muy sencillo de hacer, no nos toma más de 30 segundos de hacerlo en el consultorio. Y esto incluso muchas compañías lo regalan o si no se consigue fácilmente en cualquier tienda de insumos médicos. ¿Ok? ¿Quedamos claros cómo se hace el test de monofilamento? Sí, doctor. Sí, fácil, ¿verdad? Bastante sencillo. Ok. El gold estándar, digamos, en métodos de gabinete para hacer el diagnóstico, termina siendo la velocidad de conducción nerviosa. Pero el problema es que la velocidad de conducción nerviosa únicamente me detecta neuropatía de grandes fibras. Y ya hablamos que la manifestación inicial es de pequeñas fibras. Entonces, yo puedo tener síntomas muy sugestivos, ¿verdad?, de neuropatía diabética, y que si la velocidad de conducción nerviosa me viene negativo o me viene normal, no me descarta tampoco la posibilidad de que el paciente tenga una neuropatía diabética. Entonces, como les decía, usualmente compromete a las fibras pequeñas antes que las fibras grandes. Puede haber situaciones donde viene relativamente normal y tener neuropatía. Entonces, ya les decía, por ejemplo, cuando es compromiso de pequeñas fibras, pero otros factores ambientales. Entonces, podemos tener interferencia por temperatura, voltaje, etapas tempranas de la enfermedad, que es cuando compromete pequeñas fibras. Podemos tener variaciones anatómicas. Y luego hay que tener, esta velocidad de conducción nerviosa se compara con valores de referencia normales y que si estos valores de referencia no están bien estandarizados, no hay mucho cómo interpretar. Entonces, esto hace que velocidad de conducción nerviosa se reserve únicamente para aquellos casos que son dudosos, que no estamos seguros. Pero si yo tengo un dolor neuropático de miembros inferiores en una persona que tiene diabetes de larga data, simétrico, bilateral, ¿verdad? Y no ha estado bien controlado, eso es neuropatía diabética. Y ojalá que ya tenga microalbuminuria o tenga algún grado de retinopatía, eso es neuropatía y no requerimos una velocidad de conducción nerviosa para confirmar el diagnóstico. Ok. Nuevamente, entonces, cuando nosotros vamos a ver qué impacto tiene el control de la glicemia, para pacientes que tienen diabetes tipo 1 sí es muy dependiente de glucosa. Entonces, ya hablamos un poquito del DSCT. El DSCT previene también la aparición de neuropatía diabética. Y la otra prueba de concepto de que en diabetes tipo 1 es muy dependiente de glucosa es el hecho de que cuando se hace trasplante de páncreas y riñón, entonces esos pacientes prácticamente se normaliza las glicemias, ¿verdad? Porque ya le hicieron un injerto de páncreas. Y en estos pacientes, 24 a 36 meses después, hay una mejoría de los síntomas y la velocidad de conducción nerviosa. Entonces, donde se vuelven normoglicémicos, revierte la neuropatía diabética. ¿Okay? En pacientes que tienen diabetes tipo 2, esta evidencia es mucho menos robusta. De hecho, en la revisión sistemática del grupo Cochrane del año 2012, que mostraba que el control glicémico, el impacto que tiene sobre la neuropatía, realmente es mínima. Y ya vimos también que en estado de prediabetes ya produce neuropatía. Entonces, tomando esto en cuenta, y viendo que muchos de esos pacientes pueden tener alteraciones de la propiocepción y mayor riesgo de caídas, hay que tener un poco de cuidado de qué tan estricto vamos a hacer con el control glicémico. Y si lo vamos a hacer a expensas de muchas hipoglicemias en adulto mayor y ojalá con alteraciones del equilibrio, de la propiocepción y el equilibrio,
nos puede llevar a caídas y puede terminar siendo peor el remedio para la enfermedad. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con esos pacientes. Está asociado a hipertrigliceriemia y HDL bajo, que son los componentes del síndrome metabólico. ¿Okay? Hay algunos estudios pequeños, nuevamente con fenofibrato, que muestran alguna mejoría de la neuropatía, pero son estudios muy pequeños y no tenemos estudios aleatorizados a gran escala para ver si la intervención con lípidos o con fibratos o con estatinas nos puede alterar un poco la evolución de la neuropatía. Hay pequeños estudios también con IECAS que han mostrado algún efecto protector, pero realmente son estudios muy pequeños. Y cirugía bariátrica, entonces a pesar de que puede mejorar el control glicémico y a través de la mejoría del control glicémico nos puede mejorar la neuropatía, también hay que tomar en cuenta que la cirugía bariátrica, aunque sea una manga gástrica, nos puede llevar al déficit de micronutrientes y al haber déficit de vitamina B12, por ejemplo, nos puede producir empeoramiento de la neuropatía diabética. Entonces, en esos casos hay que asegurarse de darle una suplementación adecuada de los micronutrientes. Desde el punto de vista de los antidiabéticos, aquí la consideración, así como en el anteriormente vimos que, digamos que había que tener un poquito de cuidado, por ejemplo, con las bitazonas en el contexto de edema macular. En los antidiabéticos, lo que hay que tomar en cuenta, lo que hay que acordarse es que metformina se asocia a deficiencia de vitamina B12 y la prevalencia puede ser tan alta como 20% de los pacientes utilizando metformina a largo plazo. Entonces, si yo tengo a alguien que anda muy bien controlado de su diabetes, lleva 5, 10, 15 años de estar tomando metformina y me hace síntomas de neuropatía, debería medirle niveles de vitamina B12 para estar seguros de que no sea por déficit de vitamina B12 asociado al uso de metformina y no que sea a raíz de la diabetes que esté haciendo la neuropatía, ¿verdad? Lo que no está del todo claro es la asociación de metformina con neuropatía. Entonces es metformina posiblemente llevando a niveles bajos de vitamina B12. Luego, hay un estudio, también el estudio se llama el estudio BARI 2D. Ellos comparan dos esquemas de tratamiento, un esquema con sensibilizadores y un esquema con secretagogos de insulina, y vieron que el riesgo en neuropatía es menor con sensibilizadores. O sea, si los pacientes utilizaron predominantemente tiazolinidionas o metformina versus sulfonilureas o insulina. Entonces, pero eso es un estudio, ¿verdad? Era un desenlace secundario del estudio. El desenlace primario del estudio del BARI 2D era cardiovascular. Entonces, son indicios, pero no está muy claro de que los secretagogos nos empeoren la neuropatía. ¿Qué se hace para tratarlo? Ok, entonces, el dolor neuropático, la parte del manejo del dolor. Entonces, usualmente lo manejamos con anticonvulsivantes. Y aquí podemos tratarlos con gabapentina. Este es de los medicamentos ya de hace algunos años. El problema con la gabapentina termina siendo los efectos adversos. Y básicamente, mareos y somnolencia son los problemáticos. Entonces, hay un derivado de la gabapentina que se llama la pregabalina. Entonces, estos dos se ponen dentro de una clase terapéutica que se llama los gabapentinoides. Pregabalina es un más nuevo, tiende a ser mejor tolerado, ¿verdad? La dosis efectiva para el dolor es de 300 a 600 miligramos al día. Dosis menores es placebo, entonces hay que tratar de llegar a estos 300 miligramos. Mi experiencia personal es que pocos pacientes llegan a 300 miligramos por efectos adversos, sobre todo la parte de somnolencia. Pero por otro lado, mejora sueño. Entonces mejora el patrón de sueño, mejora los ciclos de sueño. Entonces, esto potencialmente nos puede matar dos pájaros de un tiro para aquellos pacientes que a raíz del dolor en las noches tienen muchos problemas para dormir. Tiene eficacia similar a amitriptilina con una mejor tolerancia. Los efectos adversos entonces son somnolencia, mareos de manera moderada. En general se considera que en dolor neuropático raramente se consigue un alivio total y se considera como buena respuesta terapéutica que tenga una mejoría de entre un 30 y un 50% en el dolor. Y en ese caso, el número necesario para tratar es 5. Por cada 5 pacientes que trate, uno de ellos va a tener una mejoría del dolor más del 30%. Y un número necesario para tratar de 22 para una mejoría del dolor de más de un 50%. Entonces, no es muy potente. Entonces, en general es como un 30% del alivio del dolor. No se puede descontinuar súbitamente. Al descontinuarlo súbitamente puede producir convulsiones, edema cerebral y encefalopatía. Entonces hay que producir una reducción gradual. Tenemos evidencia conflictiva desde el punto de vista de los anticonvulsivantes con la motrigina y valproato. Entonces no se usan estos, sino que usan gabapentina, pregabalina o el clásico carbamazepina, que el problema son los mareos que induce carbamazepina. Podemos utilizar antidepresivos. De los antidepresivos podemos utilizar venlafaxina a dosis altas.
que es superior a la carbamazepina, pero es inferior a pregabalina. Entonces esto se vuelve segunda, tercera línea de tratamiento. Duloxetina es lo que se considera junto a la pregabalina hoy en día como primera línea de tratamiento. Entonces, duloxetina comparado contra gabapentina, que es el más viejo, ¿okay? Es similar, pero mejor tolerado. ¿Okay? Y produce un alivio gabapentina produce un dolor de alivio más rápido. Duloxetina, la eficacia es similar a pregabalina. Y nuevamente, el efecto adverso tiende a ser somnolencia y mareos. Como una percepción personal, a mí me parece que la parte de alivio del dolor es un poquito mejor con pregabalina que duloxetina, aunque los estudios controlados indican que es muy similar en respuesta terapéutica. La combinación con pregabalina no fue superior a la dosis alta. Entonces, duloxetina usualmente se empieza con 30 miligramos, pero hay que tratar de llegar a los 60 miligramos diarios. Y pregabalina casi siempre se empieza con, hablamos aquí que hay que llegar a 300 a 600 miligramos y se arranca con 75 miligramos. Entonces, arrancamos con 75 miligramos hora sueño, subimos a 150 horas sueño, luego 300, incluso 300 BID si fuera el caso. Y podemos ir titulando como una vez a la semana, una vez cada 15. Antidepresivos tricíclicos fueron los primeros que demostraron que eran efectivos, sobre todo la amitriptilina. Lo que pasa con la amitriptilina es que las dosis que requiere para aliviar el dolor terminan siendo dosis altas y tenemos la limitante de los efectos adversos. Entonces, empeoramiento del glaucoma, estreñimiento, resequedad de boca, empeoramiento del prostatismo, ¿verdad? Entonces, hay que estreñimiento, entonces un poquito cuidado en ese sentido. Citalopram, el efecto no es del todo tan importante. En casos severos, podemos llegar a utilizar opioides. Entonces, tramadol, oxicodona, para alivio del dolor, ya se ha combinado con monoterapia, pero eso se deja como ya para casos severos. Tapentadol es otro opioide. Tiene una afinidad 44 veces menor por el receptor mu, y la potencia analgésica es solo 2-3 veces menor comparado con la morfina, a pesar de tener menos afinidad por el receptor de opiáceos. Okay. Tratamiento tópico se puede utilizar, es tercera línea de tratamiento según el Reino Unido, en las guías nacionales de excelencia, ¿okay? Y segunda línea de tratamiento para la Academia Americana de Neurología. ¿Cuáles son estos tratamientos tópicos? Se puede utilizar capsaicina al 0.007% o parches de capsaicina, esto es capsaicina en gel, ¿verdad? Parches de capsaicina o parches de lidocaína. Y lo que hace es alterar la nocicepción térmica y produce entonces pérdida de nervios intraepidérmicos, y esto potencialmente, sobre todo capsaicina, nos puede aumentar el riesgo de ulceraciones a largo plazo. Entonces hay que tener un poquito de cuidado, pero eventualmente en algunos casos se puede utilizar parches de lidocaína, incluso geles de lidocaína. Yo tengo un par de pacientes tratados con geles de lidocaína que no me han respondido bien al tratamiento sistémico. Esta tabla resume un poco entonces lo que nosotros podríamos esperar en cuanto a eficacia y seguridad de estos fármacos. Entonces aquí tenemos número necesario para tratar, para llegar a producir un alivio del 30% o el 50%. Entonces vea que hablamos que gabapentina era bueno y el número necesario para tratar, para aliviar un 50% puede ser de 6. En esta otra evaluación, entonces hace un rato dijimos que 22 para pregabalina, pero en este estudio llegaron a una conclusión de que era alrededor de 6, entonces muy similar. Pero el número necesario para dañar termina siendo mayor, o sea, tengo que tratar más pacientes con pregabalina para tener un efecto adverso. Entonces, tiende a ser mejor, entonces, que lleven a descontinuación del fármaco. Por cada 11 pacientes que yo trate, 1 descontinúa el fármaco. En cambio, con gabapentina, por cada 7, 1 descontinúa el fármaco. La motrigina, vimos que no había muchos datos. Carbamazepina es el clásico, es bien. Entonces, funciona bien. El número necesario para tratar es 1.9, pero aquí hay que llegar casi hasta 1.200 miligramos diarios. Pero el número necesario para dañar es 2.6. O sea, por cada 2-3 pacientes que use carbamazepina, vamos a tener uno con eventos adversos. ¿Okay? Duloxetina, número necesario para tratar similar. Aquí estamos en 6 y aquí está en 5. Y número necesario, o sea, ¿cuántos pacientes tengo que tratar que me lleven a un paciente que descontinúa? En este caso termina siendo 18. Entonces, un poquito mejor tolerado en este análisis por lo menos. Ok. Entonces, el grado de recomendación, gabapentina, pregabalina, duloxetina y amitriptilina son primera y segunda línea de tratamiento, que son los más utilizados. Y los efectos adversos, ya lo hablamos,
Gabapentina, entonces mareos, fatiga, somnolencia. Pregabalina tiende a ser somnolencia y mareos. Duloxetina, somnolencia y mareos también. Y amitriptilina, los síntomas extrapiramidales. Entonces, resequedad de boca, mareos, insomnio, hipotensión ortostática, estreñimiento, midriasis, retención aguda de orina, visión borrosa. Entonces, ese es el problema fundamental que tenemos con amitriptilina. Sin embargo, en los pacientes que tienen neuropatía, digamos, a pesar de múltiples cambios, múltiples ajustes con el tratamiento, hay un 15% que van a mejorar, 8% que por más que uno le haga, empeoran, y 77% se quedaron igual. Entonces, vea que a pesar de tener estas diferentes opciones terapéuticas, la respuesta terapéutica es más o menos con estos fármacos, ¿verdad? Entonces, desgraciadamente ahí, una vez instaurada la neuropatía diabética, es difícil de manejar, por lo que las medidas preventivas se vuelven fundamentales. Una de las cosas que sí mejora es el ejercicio. Entonces, aeróbico con o sin resistencia. Entonces, tiende a mejorar los síntomas de neuropatía, mejora la sensación nerviosa, la función nerviosa, incluso la propiocepción. Lo recomendable es que hagan de 90 a 180 minutos por semana. ¿Okay? Entonces puede ser en sesiones fraccionadas, entonces puede ser 30 minutos 5 días a la semana y ahí tenemos 150 minutos. Fisioterapia, entonces terapia física ayuda. Apoyo psicológico, se ha visto que si el paciente está muy ansioso se pone peor todavía más de la neuropatía. Los ejercicios de relajación, de meditación les pueden ayudar a aliviar un poquito esa parte de la ansiedad que le produce el tener tanto dolor. Okay. La historia natural de la enfermedad de la neuropatía distal simétrica es que tampoco es que el paciente va a vivir con el dolor neuropático toda la vida, sino que típicamente después de 3, 4, 5, 6, 8 años de tener diabetes, la destrucción neuronal continúa, la destrucción axonal. Entonces, si usted produce muerte neuronal, ¿qué va a pasar con el dolor? ¿Qué pensarían? Ya el paciente no va a sentir. No va a sentir, ¿verdad? Pero ¿qué va a pasar con la sensibilidad? También va a perder la sensibilidad. Pierde la sensibilidad y riesgo de ulceraciones y amputaciones Aumenta. aumenta. Entonces, más bien, ese es el momento en que el riesgo de lesiones de pie diabético empieza a aumentar de manera muy significativa, ¿verdad? Entonces, ahí hay que educar al paciente de que ya por no tener dolor no quiere decir que está necesariamente mejor de los pies, sino que entonces tiene que revisarse el pie todos los días, ver que no tenga ninguna lesión, revisar el calzado, ¿verdad? Escoger bien el tipo de calzado que utilice para que no nos induzca lesiones de pie diabético. Entonces, ahí hay que tener un poco de cuidado. Y desgraciadamente, ninguno de los medicamentos que hablamos ahorita, pregabalina, gabapentina, carbamazepina, mitriptilina, duloxetina, ninguno me altera la historia natural de la enfermedad. Ninguno me va a llevar a prevenir la pérdida de la muerte axonal, ¿verdad? Entonces, todos estos tratamientos lo que hacen es únicamente alivio de dolor. Entonces, por supuesto que en el momento que el paciente ya no tenga dolor, retiramos el medicamento. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí para el manejo del dolor neuropático? Ok. Vamos a hablar entonces neuropatía autonómica. Entonces hay un par de detallitos aquí nada más. Primero, entonces podemos tener enteropatía diabética. Esto es por depresión de las células intersticiales de Cajal, ¿verdad? Que son las células, las neuronas ahí del tracto gastrointestinal. Entonces, esto nos lleva a reducción de la expresión de sintasa de óxido nítrico, nos produce alteraciones en la motilidad y puede pasar de cualquiera de las dos formas. Podemos tener diarrea crónica o podemos tener estreñimiento crónico. Esto también nos lleva a mayor incidencia de infección por Helicobacter pylori y al parecer la erradicación del Helicobacter pylori en este contexto puede mejorar algunos de los síntomas funcionales que tiene el paciente asociado a la enteropatía diabética. Podemos tener dispepsia, que típicamente es epigástrico, puede ser episódico, persistente, tiene que ser al menos de un mes de duración y está asociado a síntomas gastrointestinales altos como sensación de llenura, náuseas, vómito, agrura. Y muchas veces esta dispepsia, ¿verdad?, se confunde con gastroparesia. Entonces, cuando nosotros tenemos esta dispepsia,
más que la sensación de llenuria, de náuseas, termina siendo sobre todo el dolor epigástrico. Entonces, le damos tratamiento para el dolor epigástrico. Entonces, podemos tratarle el Helicobacter, como mencionamos hace un momento, porque tiene mayor riesgo de Helicobacter. Le podemos dar inhibidores de bomba. Y si no responde a los inhibidores de bomba de protones, podemos darle prokinéticos o incluso antidepresivos tricíclicos eventualmente. ¿Okay? Pero inicialmente, inhibidores de bomba. Entonces, aquí nada muy diferente de cómo trataríamos una dispepsia común y corriente. Luego, tenemos gastroparesia. Y esto lo que vamos a tener es síntomas gastrointestinales altos, pero no tanto tipo dispépticos, sino que es la sensación de saciedad temprana, distensión gástrica en ausencia de obstrucción orgánica, ¿verdad? Que el paciente siente que se siente muy lleno después de comer y que esa sensación de llenura le dura mucho tiempo. Esto se produce, digamos, hasta el 5% de los diabéticos tipo 1 después de 10 años y 1% de los pacientes que tienen diabetes tipo 2. ¿Okay? Hasta el 60% de los pacientes que tienen síntomas, ¿verdad? Hasta 60% de los pacientes pueden tener síntomas de gastroparesia en algún momento de su evolución. Las alteraciones de motilidad tienen poca correlación con los síntomas. La hiperglicemia aguda también puede llevarnos al retardo del vaciamiento gástrico. Entonces, esto es un mecanismo adaptativo y hay una correlación con el control glicémico. Entonces, a mayor tiempo de evolución, con peor control glicémico, mayor riesgo de gastroparesia. Diagnóstico es por centellografía, entonces se prepara un alimento estandarizado, se le pone tecnecio y se mide con una gamma cámara cuánto es la velocidad del vaciamiento gástrico. Entonces, si el residuo gástrico es más del 10% a 4 horas, hace diagnóstico de gastroparesia. Y muchos pacientes pueden tener retardo del vaciamiento gástrico sin tener síntomas. Y lo que hace único es dar recomendaciones dietéticas de que trate de comer con menos grasa, menos pesado, pequeñas cantidades más seguido y utilizar eventualmente prokinéticos. Pero fuera de eso no hay mucho que uno pueda hacer para la gastroparesia. Los pacientes prokinéticos como metoclopramida, que se usa metoclopramida o incluso eritromicina oral. Otra manifestación de neuropatía autonómica, ¿verdad? De neuropatía es la hipotensión ortostática como manifestación de neuropatía autonómica. Entonces, aquí lo que podemos hacer es estimular que hagan ejercicio y actividad física para evitar pérdida de condición física, que se hidraten bien con adecuado aporte de sal y fluidos para que no hagan hipotensión ortostática y evitar fármacos que nos llevan a hipotensión postural. Por ejemplo, los inhibidores de SGLT2, los diuréticos. En este contexto, los pacientes hay que utilizar con mucha precaución. Se puede utilizar eventualmente fluorocortisona como un análogo de aldosterona, pero nos lleva a hipertensión, hipocalemia y falla cardíaca, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado también. Entonces solamente son dosis muy pequeñitas los que se utilizan para hipotensión postural. Y finalmente, entonces podemos tener, ya les mencionaba que podemos tener diarrea a raíz de la enteropatía, lo manejamos con loperamida o antibióticos para evitar el sobrecrecimiento bacteriano, incluso colestiramina. Entonces esta que se utiliza como una resina captadora de ácidos biliares, que como efecto adverso produce diarrea, entonces lo podemos utilizar en este contexto como efecto adverso produce estreñimiento, entonces nos aprovechamos de eso para manejar el diarrea crónica. Y podemos tener disfunción eréctil como una manifestación también de neuropatía autonómica. Y esa disfunción eréctil lo manejamos con inhibidores de fosfodiesterasa como sildenafilo o tadalafilo, y la respuesta tiende a ser entre el 60 y 70% de los pacientes responden, ¿verdad? Entonces, lo podemos utilizar sin ningún problema. Y algunos pacientes con diabetes hacen hipogonadismo, y al hacer hipogonadismo, si le damos inhibidores de fosfodiesterasa, no van a responder, sino que hay que suplementarlos con testosterona, pero hay que estudiarles si tiene la causa del hipogonadismo también. Ok. ¿Cuáles son las recomendaciones de la ADA? Entonces, igual que con retinopatía, entonces en el momento del diagnóstico hay que evaluarlo. ¿Cómo lo evaluamos? Entonces con el test del monofilamento. Entonces, y después de 5 años en diabetes tipo 1 y en el momento de diagnóstico con diabetes tipo 2. Entonces, la evaluación incluye historia clínica, entonces examen físico. El examen físico, entonces podemos hacerlo con el test del monofilamento o con diapasón para evaluar grandes fibras. Tenemos que evaluar buscarle por síntomas de neuropatía autonómica si ya tiene otras complicaciones microvasculares. Hay que tratar de mejorar el control glicémico para prevenir o retardar el desarrollo de neuropatía, tanto en pacientes con diabetes tipo 1 con evidencia A, y en diabetes tipo 2 vimos que el control glicémico es más controversial, por eso es que el nivel de recomendación es un grado B. Hay que tratarlos, entonces, para disminuir el dolor, ¿okay?
y los síntomas de neuropatía autonómica y mejorar la calidad de vida. Para el caso de dolor, para el dolor neuropático, los fármacos de primera elección para la Asociación Americana de Diabetes terminan siendo pregabalina, duloxetina o gabapentina. Y en caso de gastroparesia, entonces, prokinéticos en primera instancia, entonces, evitar alimentos o evitar medicamentos que retardan el vaciamiento gástrico, disminuir el consumo de grasas, reducir las porciones, mejorar el control glicémico. Le damos prokinéticos, entonces típicamente metoclopramida, pero si no le podemos dar también domperidona, es también que nosotros tenemos en el país. Y si esto no funciona, entonces de buscar otras opciones eventualmente. Ok. ¿Dudas en neuropatía diabética? Que yo les mencionaba que era un poquito más rápido. ¿Dudas, Benjamín, Michelle, con neuropatía diabética? Yo no tengo duda, doctor. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer el mismo ejercicio. Entonces, empecemos en este caso entonces con Michelle. Michelle, entonces, para un colega médico, ¿cómo le explicaría a usted? Entonces, ¿qué alternativas terapéuticas tenemos para manejo de neuropatía diabética dolorosa? Bueno, están los anticonvulsivantes, los antidepresivos y los opioides, pero de las primera y segunda línea de tratamiento son gabapentina y pregabalina, duloxetina y amitriptilina. Ok. ¿Y cómo los empezamos? ¿Empezamos con dosis plenas o vamos gradualmente? Hay que empezar a titular la dosis. Titular la dosis, ¿verdad? Ok. Benjamín, ¿cuáles son los efectos adversos más comunes de estos fármacos? Son mareos y somnolencia. Mareo, somnolencia, típicamente, ¿verdad? Y amitriptilina, los efectos extrapiramidales. Entonces, a nivel institucional, digamos, los que podemos tener en la caja fácilmente en atención primaria, amitriptilina y carbamazepina, ¿ok? Entonces, carbamazepina produce muchos mareos. Y amitriptilina, entonces hay que empezar igual, con 10 miligramos, vamos escalando gradualmente, pero el problema es resequedad de boca, retención urinaria, estreñimiento y glaucoma. Entonces hay que poner un poquito más de cuidado con la amitriptilina eventualmente, ¿ok? Doctora Araya, entonces, ¿qué podemos esperar de la evolución de un paciente que tiene neuropatía diabética dolorosa? Bueno, a los pacientes que se les da tratamiento, solo el 15% mejoran, el 8% empeoran, el 77% no tienen cambios y después de tener la neuropatía como entre 3 y 8 años, los pacientes tienen muerte neuronal, entonces pierden la sensibilidad y les deja de doler, pero entonces es cuando aparecen, bueno, cuando empiezan a tener más riesgos de pie diabético. Y una pregunta adicional que no está aquí, doctor Segura, ¿y los pacientes que no tienen dolor? Digamos, tienen, no sé, le detectamos que tienen alteraciones en la sensibilidad, tienen un poquito de alteraciones a la propriocepción, pero no tienen dolor. ¿Qué hacemos? Pienso que no sería necesario darles tratamiento para la neuropatía porque se ha visto que no cambia la historia natural de la enfermedad. Entonces, lo único que hacemos es tratar el síntoma molesto. Exacto. ¿Okay? ¿Y qué tenemos que optimizar en este contexto? Tendríamos que optimizar el control glicémico. Ok, entonces, igual que siempre, lo que hemos conversado, glucosa, hipertensión, lípidos, ¿verdad? Porque entonces igual va a tener mayor riesgo de otras complicaciones microvasculares y mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, ¿cierto? Ok, entonces, para el paciente, vamos a empezar ahora con Benjamín, con doctor Segura. ¿Por qué me arden las piernas? ¿Qué le diría usted al paciente? Bueno, debido a la diabetes que usted tiene, ha tenido un poco de daño en los nervios más distales, más pequeñitos, y eso es lo que le está produciendo el dolor. Ok, yo la forma en que se lo explico a los pacientes para que ellos lo entiendan fácilmente, les hago la analogía de que el nervio es como un cable, ¿ok? Entonces, él me transmite la señal eléctrica del pie hacia la columna y luego hacia el cerebro para que el cerebro interprete el dolor. Y lo que va a pasar, entonces lo que les digo es que el azúcar alto lo que hace es que como que me escarapela el cable, ¿verdad? Entonces me pierde la capa de mielina, el aislante, me empieza a tirar cortocircuitos y el cerebro percibe que tiene dolor en sitios del pie donde no hay nada que esté produciendo dolor. Y este efecto me lo está produciendo el tener el azúcar alto.
Entonces, usualmente los pacientes me lo entienden bastante bien así, porque es que sienten ardor en las piernas a pesar de no verse nada en las piernas. ¿Okay? Doctora Araya, entonces, ¿y qué puedo tomar? ¿Qué me puede ayudar para el dolor? Te diría que que hay diferentes tratamientos, que están los tratamientos que son con anticonvulsivantes, que otros son antidepresivos y que también hay opioides, pero que esos se dejan para casos más severos y que también hay cambios, cosas que puede hacer del estilo de vida, por ejemplo, manejar el estrés como con meditación y ejercicios de relajación y el ejercicio físico, que también es muy importante. Ok. Y doctora, ¿a qué hora me tomo las pastillas? Entonces, por ejemplo, mejor, no sé, gabapentina, ¿a qué hora me lo tomo? Son ahora sueño. Hora sueño, ¿verdad? Entonces, hora sueño para disminuir el efecto de la somnolencia. Y advertirles, yo siempre se los digo, que si vamos a requerir una dosis un poco más alta y hay que fraccionar la dosis A, B y D, si le producen mucha somnolencia durante el día, tengan mucho cuidado, ¿verdad? Si están manejando. Entonces, manejando moto, carro, lo que sea, que no se nos vaya a quedar dormido manejando. Entonces, que si les produce somnolencia, mejor que no se tomen el medicamento si van a agarrar un vehículo automotor o que entonces no lo tomen durante el día y únicamente en la noche. ¿Ok? Bueno, ya hablamos de los efectos adversos. Doctor Segura, ¿y qué más puedo hacer yo con mi neuropatía? ¿Qué más puedo hacer diferente? Que no sean pastillas. Bueno, ya también lo mencionó Michelle, podría hacer ejercicio físico 5 veces por semana, 30 minutos. Eso le va a ayudar bastante, también controlar el estrés, la meditación. ¿Okay? Pero doctor, es que a mi papá le cortaron el pie, ¿verdad? Y yo no quiero que me pase lo mismo. ¿Qué hago? Bueno, para eso vamos a intentar de tener bien controladas sus enfermedades crónicas, la diabetes, la hipertensión, dislipidemia, y tratar de que la progresión de la enfermedad de la neuropatía sea la menos posible para no tener que llegar a eso. ¿Ok? ¿Y cómo, cualquiera de los dos? Doctores, ¿y cómo me cuido el pie? ¿Cómo puedo hacer yo para no terminar en una amputación? ¿Qué puedo hacer yo? Digamos, más allá de lo que me están diciendo que me tengo que tomar las pastillas para que me quite el dolor. Yo le diría al Bueno, paciente que todos los días se revise bien los pies, que no tenga ninguna herida, que revise los zapatos que esté usando, que no le estén generando como alguna ampolla o algo así que vaya a desencadenar una úlcera. Ok, entonces, tienen que revisarse el pie todos los días. Y ahí para eso, por ejemplo, si el paciente tiene rigidez y no logra ver la planta del pie, venden como estos selfie sticks, ¿verdad? Que tienen un espejo al fondo, entonces para que el paciente lo pueda estirar y ver con eso la planta del pie, o pedirle a algún familiar que le revise la planta del pie y que no tenga ninguna lesión ahí que esté empezando. Eso es fundamental. Dos, yo le digo a los pacientes, cuando ustedes se van a poner un zapato, siempre no solo vean, sino tóquenlo, ¿ok? Tóquenlo con la mano y asegúrense de que no tenga un clavo metido ahí, un hilo suelto, algo así, que sea lo que esté produciendo irritación y me pueda producir una ulceración en el pie. Porque si tiene alteraciones en la sensibilidad, puede ser que no lo perciban. Cuando van a utilizar sandalias, que sean sandalias de los de tira de arriba y no los de meter. Porque al meterse, entonces esto me produce la irritación en medio de las interdigital y por lo tanto puede romper ahí, ¿verdad? Zapatos cómodos en las mujeres, por ejemplo, de estar utilizando tacones muy altos, entonces me puede producir deformidades en los puntos de apoyo del pie, que no es lo fisiológico. Entonces, lo más cómodo que pueda utilizar el zapato. En estos momentos, la parte cosmética, la parte estética se vuelve secundario. Entonces, aunque sean los zapatos más feos del mundo, pero si son los más cómodos para usted, esos son los apropiados, ¿verdad? Entonces, darle esos detalles y que ante cualquier lesión que se vea en el pie, consulte rápidamente, ¿verdad? Lo más temprano posible para tratar en caso necesario. ¿Ok? ¿Alguna duda, Benjamín, Michelle? Darles o recomendarles el uso de cremas hidratantes en los pies no les ayuda en nada. Sí, cremas hidratantes, le ayuda a que haya un poquito menos de fisuras. Entonces, la otra pregunta común es, doctor, ¿y cuál crema puedo utilizar? La que le funcione. Entonces, por más que comercialmente se venden cremas específicas para personas que tienen diabetes o algo así, crema hidratantes en general. Evidentemente, si el paciente tiene una micosis, entonces si tiene una onicomicosis o tiene una tiña, ¿verdad? Una tiña pedio, entonces tratarle la onicomicosis también, porque muchas veces, sobre todo las tiñas interdigitales, es del foco de entrada, de ruptura y foco de entrada de una infección. Entonces también ahí sí es importante tratarlo. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿Algún comentario?
De mi parte, no, doctor. Benjamín. Claro, doctor. Ok, bueno, estamos listos entonces. La clase de la próxima semana es del doctor Arguedas. Van a ver la parte de cardiopatía isquémica, enfermedad cardiovascular, y en 2 semanas nos vemos nuevamente nosotros para discutir los casos finales. Ok, muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes. Nos vemos. Buenas tardes.